fantasma recorre el Pirineo. Por esfenderos fueros e observancias, por reclamarás libertad y dreitos, por concarase con a Inquisición, por estar con o pueblo de Aragón aos chilos de contrafuero y en talto a libertad, por oposarse a la invasión do reino de Aragón por el exército forano de Felipe II. Por una reacción desaforada, murió decapitado en esta plaza o día 20 de aviento de 1591 o Justicia Mayor de Aragón don Xoán de Lanuza o Mozo. Os aragoneses remeran a suya memoria no cuarto centenario de aquella trachica chornada y reclaman a suya tradición defensores dos suyos fueros y das libertad y dreitos. Por los altos puertos hace tremolar como corre, como aúlla en la ventisca, palabras amargas, amargas de escuchar. Y estas parolas se pueden leer en el entorno do Mercado Central de Zaragoza, moito cerca do puesto en que o Justicia de Aragón esté asesinado por a Justicia do rei Felipe II de España. Él y moitos atros morieron esfendendo as libertad dos fueros de Aragón. Probablemente un dos rasgos que más nos definiba como pueblo. Os pleitos con os reis españols llevan principiado de moito antes, pero entre 1591 y 1592 se escribió unas páxinas fundamentales de historia de Aragón. Puede ser que lleguen a entender que cuando el pueblo muere, muere el país con él. Con o suyo tozuelo as nuestras libertad. Y ye que antimás da valura simbólica da decapitación de Xoán de Lanuza, as consecuencias políticas y legales que tenieron as clamadas alteracións de 1591 cambiaron o destino de Aragón, un país, un estado que continuaría formalmente independiente dica 1707, pero que ya principiaba a viller achiquidas a suyas libertad como pueblo y as dos suyos habitantes. Por la noche en las cadieras sumergidas, ojos sin mirada, lloran sin llorar, patria amada, mi montaña abandonada, lágrima que viertas. Más de 4 siglos han pasado y encara sufrimos las consecuencias. La historia ya de todo documentada y conocida. Va ni menos ve el historiador, moitos do país, prueban de darle una entrevista, aunque se suaviza a oposición dos foralistas y se falaga la figura del primer Felipe que sufrió el reino aragonés. No lo van a dudar, montañés, es hora de saber de quién son los simones, la lluvia de quién es. Te dirán hoy lo mismo que ayer, las aguas son de todos, sus frutos ya lo ven. Más de 4 siglos han pasado y güey sufrimos a otro rey Felipe, aquel Austria, este Borbón. La historia cal conoxela ta poder explicarnos o presente, y si queremos explicarnos por qué aquel Aragón fuerte, influyente e independiente, güey non ye, cal que conozcamos, entre otras, a historia de Xoán Cinqueno de Lanuza, Justicia de Aragón, y de todos aquellos que, rematando los siglo XVI, esfendieron las libertad dos aragoneses de aquellas envueltas. Bosque adentro, el invierno es un dios viejo, un tronco cubierto de nieve y soledad. No te sientes forastero en sus espaldas, o el guardián caído rabioso se alzará. Triste Dios de los hogares apagados. Güey, en Tierra de Barrenaos Radio, charramos das alteracións de 1591 y de Justicia de Aragón, Xoán Cinqueno de Lanuza o Mozo. Nieve en remolinos, mirando sin final. Manifiesto de invierno en la ventana, cerrarle los ojos no te ha de salvar. Lo verás si a ti de ambiente echan de casa, con letras de escarcha escrito en el cristal. Montañés, no sé si habrá un después, como agua entre las manos, un mundo se nos fue. Recordar no es vivir otra vez, hay flor que si se hiela no vuelve a florecer. Montañés, arriba de una vez, enfréntate al invierno, o invierno vas a ser. Piénsalo, es fácil responder, se vive o muere. ¿Quién morirá con él?
Bueno, entonces recordamos a toda la chen que nos sentindo, que esto es Tierra de Barrenaos Radio, que es la versión radiofónica de blog Tierra de Barrenaos, y que nos puede seguir tanto en o blog como en Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, iVoox y YouTube. Y creo que sí, en la emisión en directo, en falso directo, en Radio Topo en 101.8 toda FM zaragozana. Como decía en entradeta, íbamos a charrar de esas alteraciones, o mal clamadas alteraciones, y eso es una de las cosas que encharraremos, ¿no? De 1591 y de los feitos que pasaron en esas envueltas. Yo cuando principié a pensar en este programa de Tierra de Barrenaos Radio, siempre tenía muy claro que lleva 3-4 programas que quería hacer sí o sí, y este lleva uno de esos programas, y antimás pues lo quería hacer con dos personas en concreto que fa años hacer una charrada en la Enrestida sobre este mismo tema. Y bueno, yo creo que esa charrada nos hace muitísimo goy a todas las personas que estemos entiéndola, antimás estió larga y fructífera. Y bueno, pues todos los voy a presentar, que son ellos una miqueta los que van a charlar de este tema. Tenemos a Daniel Lerín. Buen día, Daniel. Hola, buen día. Y a Lorien Jiménez. Buen día. Todos son historiadores y bueno, pues ye talló un argüello y antimás, vamos, una maravilla de poder contar con toda la suya sabiduría. Bueno, como en toda historia y como siempre en la historia, yo creo que al principio una mica por contexto y por la precuela que decíamos aquí off the record, ¿no? Por cómo se plega, cómo llega el ambiente en ese siglo XVI y cómo llegan las relaciones entre Aragón y entre o rey. No sé cómo principiad. Bueno, principiamos un poco como hemos charrado, ¿no? Como dos partes. Una parte de ambiente, de contexto, en la que vamos a charrar qué pasa en el Reino de Aragón antes del siglo XVI, hasta justificar la sautitud tanto de Felipe II como de lo que va a pasar en lo respective a Joan de Lanuza. De una trazada a otra, yo me pienso que importa principiar charrando de sucesos, de lo que son los sucesos, las visiones de la historia y cómo se alza la memoria, ¿no? De una trazada a otra, pues desgraciadamente tenemos una historia aragonesa que ha sido leyita desde Castilla o desde el nacionalismo español, y eso desgraciadamente lo seguimos sufriendo a día de hoy, ¿no? De feito, d'impués de las alteraciones que ya podemos principiar a avanzar, que yo millor charrar o de rebelión de 1591 o yo también me puedo charrar de sucesos revolucionarios. Tenemos dos visiones de la historia muy claras, feita por los cronistas y por la represión que se fa de esos feitos, ¿no? Y una visión antiaragonesa que trata de justificar pues lo que lleva la invasión y o retalle de fueros, y otra cuestión la otra visión y una visión apologética, en la que bueno, pues sí que es verdad que se prueba también de legitimar lo que pasó, la respuesta aragonesa, pero ya una visión que a la fin lo que fa justificar a fidelidad histórica de o reino y a suyas estructuras con o rey, y bueno, tratan de reducir a rebelión a unas alteraciones parciales en la ciudad de Zaragoza y por 4 nobles. Esas son las dos visiones que se fan. Bueno, yo un poco por principiar, y esta parte la podemos hacer un poco a escape, y charrar de esa reacción que clamábamos ante la castellanización, ¿no? Que situación también se troban os Austrias cuando plegan Aragón. Bueno, lo primero que al charrar, pues eso de los fueros como parapeto tanto institucional como yo muy importante simbólico, ¿no? Se charra mucho de violencia simbólica y de respuestas, y es verdad que los fueros, en un ínter en el que se acaba de inventar la imprenta y al tubaso lo que ya la difusión ya de textos de libros de una traza un poco más importante, se troban en un contexto en el que los fueros son un arma, porque cal decirlo así, ¿no? Hay una herramienta ideológica para justificar la creación y el mito del Reino de Aragón. El Reino de Aragón existe, y una nación, y un estado. Los autores charran de que hay un estado con un pasado medievalizante que no se adapta a las estructuras de la edad moderna,
Eso se puede debatir o no, pero ya era una realidad estatal, y como realidad estatal necesita también un corpus teórico para justificar lo que son las enrestidas que vamos a tener con los Austrias. Los Austrias, como monarquía absolutista que se preva, lo que quiere hacer es reducir o centralizar lo que son los aparatos de los reinos territorios que els gobiernan, ¿no? Pues claro, un poco los mitos estos de la España bimilenaria son mentira. En la Edad Moderna, siglos XV, XVI, XVII, estamos charrando de que España no existe, y una monarquía que tiene un proyecto común, y soy evidente, pero existen reinos, existen territorios con los suyos parlamentos, cortes, monedas, fueros, leyes. Y esa es la historia, ¿no? Y es la historia evidente de lo que va a pasar con Aragón. Aragón tiene a suya administración, que es la Diputación General, en la que antimás, pues bueno, tenemos que charlar de que el rey tiene suyos representantes. Uno de ellos no, o más importante, o virrey, o lugar tenía en general, que se dice en nuestro lenguaje jurídico. Y claro, en ointe que o virrey principia a faltar o principia a tomar decisiones contrarias a los fueros o a lo que piensa la nobleza do país, y cuando ya problemas. Por iso é moi importante, isto luego tamén me pienso que podemos tornar ao tema, y es que cuando se engarchola Antonio Pérez en estos sucesos revolucionarios, lo que chila o pueblo, las élites políticas y o pueblo, las clases populares, porque hay una revuelta popular, y viva la libertad. Eso es muy importante, porque bueno, tanto se nos plene la boca, o se les plene la boca a muchos con tema de democracia y libertad. En aquella época eso era la vanguardia total en cuanto a, claro, viva la libertad. ¿Por qué? Porque eran contrafuero lo que se iera haciendo, y se iera enrestiendo contra lo que eran las leyes naturales do país. Eso por una parte. Por otra parte, un poco, y ya íbamos rematando lo que, pues esta parte de castellanización o un poco de contexto con los Austrias, que le va a charrar un poquito de los mitos, ¿no? Ya antes decíbanos, ¿no? El tema de la importancia de la imprenta, de los cronistas. Pues bueno, había una serie de churistas que van a tomar los fueros de Aragón y los van a meter en una tuca, si podemos emplear esa expresión de mitología, ¿no? Como si estase no referente a nuestra identidad nacional. Otros pueblos pueden tener la luenga, pueden tener, no sé, la geografía, pueden tener otro tipo de identidad, pero la nuestra en ese inte y eran los fueros, ¿no? As leyes. Y en alrededor de esas leyes había asuntos reales, que son los privilegios, las observancias, y otros que se creían ta justificar. Charramos, por ejemplo, de los fueros de Sobrarbe, que son mitificados como unas leyes antiguas que no pasan do siglo XIII, pero que son reinventados, ¿no? Empleando esta expresión que yo me cuaca mucho de Erich Hausmann, ¿no? De la invención de la tradición, para petar lo que lle el escudo identitario de Aragón. Jerónimo de Blancas publica un libro que lle Aragonensium Rerum Commentari, latín, comentarios sobre los asuntos de Aragón, en 1588. Charramos ya de ya el ambiente ye complicado en Aragón con las alteraciones. Este libro lle un resumen de los fueros de Sobrarbe, y se redacta en seis leyes redactadas en latín al estilo de las 12 tablas bíblicas. Me pienso que con este ejemplo queda muy claro lo que lle esta mitología. También podemos charrar de otros autores, por ejemplo de Gauberto Fabricio de Bagaz, quien un siglo antes, en 1499, escribe la Crónica de Aragón. Esto es como un libro de historia de Aragón, que sí que es verdad que, bueno, pues un poco lo que fa este autor es retrotraer o pasado aragonés, pues prácticamente a lo que son momentos bíblicos, y lo que pues es un poco una visión simplista, ¿no? Porque siempre se charla de pueblo aragonés como o pueblo eslesiu para historia.
os suyos enemigos son malos malismos, ¿no? Por decirlo así, pero bueno, y interesante por la traza en la que justifica lo que es la reconquista, os lugares por los que pasa, como San Juan de la Peña, Oroel, Chaca, o Condado, Reino, y un libro interesante, no por nada, ¿no? Porque antimás se charra mucho siempre de manipulación de la historia, pero bueno, la historia como narración también tiene un valor antropológico. Yo me pienso que el objetivo era perpetuar una mena de volgueis, de espíritu del pueblo de aragonés, y bueno, pues hacer literatura sobre el tema, literatura todo poder, lógicamente. Bueno, este libro en contexto con otras mitologías históricas que había en Europa en esos intes. Podemos charrar de la reinterpretación de la cultura inglesa, de la historia inglesa que se fa en esas añadas en 1485, y parellano con la obra de Sir Thomas Malory, la muerte de Arturo, y luego tenemos también la leyenda de Franción, que lo que fa es relacionar la creación de Francia, del Estado Nacional francés, con la fundación de Roma por Eneas, es decir, hielo normal en la época, y de una traza a otra, pues Aragón, como tiene o suyo aparato y tiene a suya capacidad de hacer estas narraciones, también lo fa posible. Con lo cual, pues bueno, esto de los mitos ye asinas. Lo que podemos principiar ahora ya ye un poco a charrar de lo que nos toca, ¿no? Un poco con impuestos de este ambiente, ye o siglo XVI, que lo podemos charrar como la desnacionalización del reino de Aragón. Al principio charrábamos, ¿no?, de la visión de sucesos y cómo se quiere reducir lo que lleva el proceso histórico de las alteraciones. Las alteraciones de Aragón tienen varias partes y se charra, pues bueno, de un reino en crisis, porque eso sí que es verdad. Vía crisis social, crisis económica, vía fracturas a todos los niveles, revueltas callejeras, luitas antiseñoriales, enrestidas concellils, vía bandolerismo, el ambiente que había en Aragón y complicado en ese momento. También es verdad que bueno, que contra esta mena de visión de Aragón como ya un país medieval, que lo que tenía que hacer pues doblar a os chenullos y que pasase por de encima o tanque de los Austrias, vía visiones muy interesantes que charran de que, claro, en Aragón, con todas estas cuestiones relacionadas con la rebelión de 1591, lo que se falle una, bueno, ¿cómo podemos decirlo? Una mena de prebatina de lo que lleva o derecho de resistencia. El derecho de resistencia y era la vanguardia de la época. Y como, no sé si lle como charrar ahora de o 15M o revolución de democracia real ya, y una broma, ¿no? Pero en la época, claro, o derecho de resistencia y era o derecho de resistencia a una imposición real. Sobre todo se teoriza en el mundo calvinista y protestante por cuestiones evidentes, ¿no? Las monarquías absolutistas son católicas, pero nosotros lo que tenemos es una teorización de cómo luchar contra un rey que ha feito contrafueros, que lo que no ha feito es respetar las leyes de Aragón. Y bueno, pues había mucha literatura de la época, y es una pena también por lo que charramos de la censura de impuestos de 1591, porque me pienso que si las cosas saben en esta de tal traza, y es probable que Aragón, pues eso, podemos estar charrando de un paradigma de lo que dio derecho de resistencia. Eso por una traza. Por otra, bueno, podemos charrar, pues eso, de lo que son las partes. Había como tres partes de alteraciones institucionales, alteraciones sociales, y luego también son las alteraciones políticas, ¿no?, que son un poco o meollo de la cuestión. Bueno, las alteraciones institucionales en realidad principian con el matrimonio de los reyes católicos, ¿no? En 1469, pues bueno, se principia a charrar a creer lo que el Estado hispano moderno, ¿no?, con su aparato administrativo. Se crean una serie de estructuras que, claro, van a entrar en colisión con lo que son las estructuras del país. Primero se crea la Audiencia Real, que es un consejo de 5 juristas que en primera son naturales del reino, o sea, son especialistas en las nuestras leyes, y que de una trazada de otra
lo que van a hacer es votar o aconsellar sobre sentencias que dieran los oficiales do reino. En paralelo a esto se creía también o Consello Supremo de Aragón, que pues bueno, sí que lleva una estructura ya de más centralización institucional, ¿no? Pues un poco tacharrar, valorar y aconsellar y tomar decisión sobre cuestiones relacionadas con política exterior de los dominios de la Corona de Aragón. Claro. Y luego tenemos una tercera parte que esta sí que es interesante, la instauración del Santo Oficio, la famosa Inquisición, que este sí que es una herramienta clara de control político religioso por parte de dos Austrias, ¿no? Esto sí que es el objetivo, la unidad religiosa y también la homogeneización política de la península. Bueno, con el tema de los Santo Oficio se ha escrito mucho y había muchas sentencias y muchas quexas por parte das Cortes aragonesas. La ciudad de Teruel también creía unos procesos contra o Santo Oficio y bueno, y tenemos que decir que no es anecdótico que o primer inquisidor del Tribunal del Santo Oficio en Aragón, Pedro d'Arbués, muera asesinado en 1485, o sea, 2 años después de querellarse, mientras asistía a misa en la ciudad de Zaragoza. Una conspiración allí que también es bastante documentada y que muchos historiadores pasan por encima, pero y interesan para ver cómo era el ambiente en Zaragoza, ¿no? Entre las familias de conversos, personas de la basa nobleza sobre todo, que eran, pues bueno, que no llevan con buenos huellos la cuestión del Santo Oficio. El Santo Oficio que encima tenemos que decirlo, que yo primer órgano que rompe a inviolabilidad territorial del Reino de Aragón, porque hay un aparato que se salta, que creva lo que son las fronteras del reino. Cuanto a San Pedro Arbués, porque lo facieron santo y de dar, sí. yo creo que hay una historia, haciendo un chique paréntesis, que hizo que también caldría, no nos íbamos a meter ahora porque si no ya no nos pueden dar las uvas, ¿no? Rematamos. Pero sí que la chen que se lo mire por internet y tal, si no ponéis en esta historia, porque ya bien interesante. Y bueno, creo que tiene capilla, ¿no? Aquí en la SEU de Zaragoza. Sí, que tiene capilla, sí. Pues eso, recomendamos también que todos informes de esta historia que lle bien pincha. Continúa, sin cusa. Y una historia pincha, sí. Y luego, claro, a la fin, y como a precuela, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues eso, a la fin pasan estas cosas, ¿no? Y era el ambiente. Hizo, bueno, un poco por charlar de Santo Oficio y el papel que va a tener pues en el proceso causal contra Antonio Pérez y lo que es la rebelión de 91, ¿no? También se creían estructuras de control policial, ¿no? Como la Santa Chirmandad, y una policía central cuya función en primeras era controlar o tratar de resolver el problema de bandolerismo. Otro problema de bandolerismo que hay un problema entre, pues hay como una guerra de mafias, de guerrillas entre señores, laicos, eclesiásticos. Bueno, pues el bandolerismo, la verdad es que en lo que son los países de la Corona de Aragón estió una tortura entre cometas, vamos a decir, porque asolaba de una traza bastante importante lo que era el campo aragonés. Tenemos también la alteración social, la alteración institucional, que en realidad lleva ver las estructuras que han creado los Austrias para controlar, pero luego tenemos la alteración social, ¿no? Como llega la estructura social del reino. Lo primero, calcharra de las luitas entre concellos, que son frecuentes, la mayoría de las veces por causas económicas, luitas relacionadas con propiedad de aguas, delimitación territorial, bueno, pues un poco los temas normales por el control de los bienes económicos, luitas entre banderías locales también y por el control de las instituciones municipales. Aquí, bueno, se pueden citar varios puestos donde hacen restidas importantes, como Calatayud, La Almunia, Cariñena, La Valdecho, Balbastro, pero cal charrar de Zaragoza como capezado país, porque Zaragoza tiene no lle ni un fuero, o privilegio 220. El privilegio 220 lle como una mena de herramienta legal que se creía con Alfonso I o Batallador en 1129,
y se creía para, pues ¿cómo lo podemos decir? Salvaguardar los intereses de Zaragoza ante cualquier causa. Y es decir, ellos en un INTE pueden confiscar, engarcholar e incluso matar, asesinar a una persona que viole o que haya feito violación de dereitos que ellos juzgan entre esas 20 personas, que son como 20 sabios, 20 personas. Sí, exacto. Sí, una representación gremial extraña. ¿Qué pasa con esto? Pues como hay una herramienta tan poderosa, Zaragoza abusó bastante do tema y bueno, pues y era bastante frecuente que esto pues salise de una traza de otra, ¿no? Privilegio 220 y creíase pues problemas, ¿no? Porque bueno, no tenían ningún problema en pullar dica la montaña hasta hacer justicia por la ciudad de Zaragoza, lo cual es curioso. Por otra parte también podemos charlar de los movimientos antiseñoriales. Los zaragozanos siempre tan simpáticos. Los zaragozos siempre ahora puyan tasquear, ¿no? Antes pues no está matar, hemos amillonado. Luego podemos charlar también de los movimientos antiseñoriales, que esto no solo es específico de Aragón, se reproducen por todo el antiguo régimen, pero bueno, también es verdad que la situación de campesinado aragonés era durísima y el régimen señorial era bastante cereño, bastante fuerte. Pues bueno, aquí tenemos que charlar del abuso, ¿no? Del jus male tractandum, que se charra, pues que el derecho que tienen los señores a castigar a los suyos vasallos. Y de una trazada atrás pues vía levantamientos antiseñoriales en Ariza, en Ayerbe, y cal charrar de uno especialmente importante que es el condado de Ribagorza. El condado de Ribagorza, que no lo controla Felipe II y que claro pues lleva una estructura territorial muy gran, y todo lo que conocemos como bueno, incluso más de lo que lleva Ribagorza comarcal actual, ¿no? El condado ya era muy gran. Había unas luitas por controlar el condado de Ribagorza, y aquí pues entran en escena lo que son bandoleros, pues bueno, que van a apoyar ao titular do condado, el duque de Villahermosa, otros apoyan a Felipe II, había una guerra de guerrillas, había una balcanización total en lo que lle Ribagorza. O el tema do bandolerismo ya hemos charrado, ¿no? Que una trazada atrás no se resuelve en el siglo XVI, continua dica la nueva planta, bueno, incluso de impues, lógicamente, y bueno, pues el tema del bandolerismo no nos vamos a extender, ¿no? Pues tratar un poco de apoyarse, son las luitas normales que había entre concellos, entre señores, y bueno, pues hay una traza de hacer visible la violencia política que vieva en la época político pseudo-militar, ¿no? Si podemos emplear esa parola. Y todo esto ya nos enfila lo que son las alteraciones políticas, ¿no? Hemos charrado de las alteraciones políticas porque lo que son los sucesos revolucionarios de 1591 no se pueden entender sin unos pasos que se dan antes ta veyer cuál ye el ambiente. O primer paso ye o pleito do virrey extranjero. Hemos charrado de o máximo representante real en Aragón en ausencia do rey, que era o virrey, ¿no? Virrey. O tema yera que se va pautado que siempre, en a medida do posible, o virrey estase natural do país. Natural do país, en lo engache da época reñícola, bueno, aragonés, sin más. Claro, lo normal en los Austrias siempre se van a apoyar en personajes castellanos, apoyan la cultura política castellana, y eso significa que designan de traza continua a personas de la alta nobleza castellana y andaluza, sobre todo, para ejercer el cargo de virrey.
Esto va a crear pues una situación en la que las estructuras aragonesas, la Diputación o Justicia, la alta y la baja nobleza protesten reiteradamente, pues justificándose con fuero de 1300. En las Cortes de Monzón de 1552 también se vuelve a charrar disto. Bueno, pues había un ambiente complicado, ¿no? Por encima, pues bueno, se charra de asuntos también, bueno, mitológicos o no, de que en Aragón siempre en primeras había leyes antes que reyes, las leyes son las que cal respetar, bueno, todo esto de lo que somos charrando. La postura real y que no hacer caso nunca, y de una trazada a otra chugar también con los intereses de unos y de otros, tratar un poco de dividir a la alta y la baja nobleza y ofreciendo privilegios a unos a otros, y tratar un poco de como se goza decir, de marear a perdiz, ¿no? Traza había también un conflicto territorial que es interesante y importante mencionar, lo que son las alteraciones de Teruel y Albarracín. Teruel y Albarracín no son reconocidas como bueno, y eran las comunidades más libres de todo el reino. Tenían un autogobierno muy fuerte, a suyas comunidades de aldeas, y se organizaban de una traza administrativa y política muy independiente, pero ya eran aragonesas, estuvieron en el proceso de reconquista de Aragón y bueno, pues ya eran consideradas aragonesas. El problema es que por o tema judicial o por o tema de impartir justicia no podían recurrir a o justicia de Aragón. Aquí sí que es verdad que los problemas principiaron con Fernando II, que él alegó que estas comunidades no pertenecían al reino y no podían acudir a justicia de Aragón, y allí principió pues un poco la situación de alborotos, de revueltas. Con Carlos I continúa esta política de intromisión. Carlos I encima envía oficiales suyos a estas comunidades a controlarlas. En Teruel se recurre a justicia. En Albarracín había situaciones parellanas, bueno, pues vi como como ahora o tema de o procés catalán, ¿no? Con pues que si van al Tribunal Constitucional, que si los otros recurren procesos, pues un poco en este ambiente, para que el ambiente va más y se producen situaciones de violencia. En 1572 había una invasión, ya había una invasión previa a la del 91, en la que las tropas reales entran encima en Semana Santa, con lo que eso significa para la época, y los soldados ejecutan 1000 atropellos entre la población, para fustigar y tratar un poco de meterlos en vereda. Y como una escalada de sentencias y de violencias, y de una trazada o de otra, pues bueno, a la fin consiguen que se reconozca que puedan ellos emplear lo que son las leyes generales del reino. De otra traza, que ya con Felipe II tornan a enviar oficiales propios, se producen a otra vegada levantamientos en Albarracín, y el ejército entrará en la ciudad al mando de Valenciano Alonso Zanoguera. Bueno, pues ya como una situación de invasión en la que antimás esto ya pues coincide prácticamente en o tiempo con la causa, bueno, de Antonio Pérez y Joan de Lanuza, y como que se implementan allí ta crear el ambiente que había. Por eso Teruel y Albarracín son de los pocos colectivos territoriales que apoyan, bueno, que prevan de enviar refuerzos cuando se para lo que es el ejército foralista, ¿no? Ya es una causa común, una solidaridad, y ellos lo valoran de esa traza. Con todo y con esto ya entramos, ¿verdad?, en lo que serían la rebelión de 1591-92, los sucesos revolucionarios que, pues bueno, tratan, sí que es verdad que la historiografía aragonesista ha probado de hacer una visión irredentista dos mesmos, y con razón también, pero bueno, tenemos que charlar de historia como y sobre todo avanzar, que desgraciadamente había un blindaje documental a posteriori en cuanto a archivos, accesos a determinados testimonios, que lo que preva de fer y oscurecer la realidad de unos procesos que estuvieron mucho más grandes de lo que inclusive a día de hoy, que ya había cosas escritas, podemos saber. De hecho, he traído un libro de
Jesús Gascón, que es uno de los historiadores que tiene una tesis doctoral sobre el tema, que se charra Aragón en la monarquía de Felipe II, lo recomiendo, y un libro que sacó o rol de estudios aragoneses en 2 tomos, y que charra de todo esto, y él en muchas páginas pues charra de la imposibilidad de saber, porque había una sospeita de que la represión estuvo mucho más dura y que encima faltan datos, son ausencias que justifican pues eso, que se quereba un poco tratar de amagar lo que pasó aquí en Aragón. Yo por resumir una miqueta todo esto que hemos charrado para plantearnos, porque ahora ya principia lo que sí que son las propias alteraciones, ¿no?, de 1591, alteraciones como dices tú, procesos revolucionarios, que a ti más me encanta ese nombre. Pues eso, alto va sonan bien, bueno, cal que quede claro, ¿no?, que yo cuento que toda la chencascuita leye sigue tierra de Barrenaos, pues ya lo sabe, ¿no?, pero que en 1591 Aragón y Castilla eran 2 estados independientes, vais a una misma monarquía, pero que tenían leyes, que tenían una independencia total, ¿no?, con iso que no me la van a suyas, tenían a suyas propias cortes, y que tenían en el caso de Aragón a justicia, y d'atra man, pues eso, pues que venía ese poco más de un siglo, bueno, menos de un siglo que llevaban las 2 coronas chuntas, que no había estado precisamente pues un remanso de paz y un buen rollismo, ¿no?, como nos quieren hacer entender ahora toda esa chen que tacha de manipuladores de la historia a otros, y que nos dice que España hay un país de 3.000 años, ¿no? Pues eso, yo creo que esas 2 ideas que queden claras, ¿no?, que eran 2 estados diferentes, y que sí que lleva conflictos tanto internos como entre Aragón y Castilla, que le moron porque yo creo que encima y asinas, ¿no?, que bueno, pues lo de Antonio Pérez y todo lo que pasó en 1591 y 92 y una mica o reflexo de todo lo que venía pasando mientras todo lo siglo anterior, ¿no?, que no hay una cosa que se les ocurra que diga Felipe II, pues me da por aquí, ¿no?, que venía mismo, no sé si planeado eso, ya seréis vosotros los que lo he de decir. Bueno, después de esta filosofada todos deixo continuar. Muy bien. Dísale, que yo encara no, ni han de tartiu. Encara no. Pero hasta ahí tuviera, que es lo que importa. Y el importante, ¿no? Que si no... Y si soporte y tal, para que la conversación pueda continuar. Sí. Bueno, pues eso, charrando de sucesos revolucionarios de 1591 y 92, bueno, había como, podemos charrar un poco también, charrar un poco de esa leyenda de Felipe II, ¿no?, la leyenda negra de Felipe II. Bueno, y sin excusa que te interrumpa, a travegadas somos charrando todo el rato de Felipe II, quien era de Castilla, porque en Aragón ya era el primer Felipe, pero sí, yo soy partidario de clamarle Felipe II, ¿eh? Sí, por no estorbar a la Chen, y ya Felipe II de Castilla, Felipe I de Aragón, pero por no hacer un poco, porque en realidad no, o nuestro Felipe V actual aragonés y el Borbón, cuando en realidad sí, el Felipe V famoso y el de la nueva planta, y un poco por no hacernos echar un lío con estos temas, pero bueno. Los Felipes siempre han molado mogollón. Los Felipes en Aragón, sí, se han estos unos reyes. Unos reyes, bueno, en fin, preparaos, ¿no?, de sobras. Charrando de la leyenda negra de este señor, bueno, yo me pienso que tampoco la leyenda negra de Felipe II tiene que ver más con pues ya no o principio del ocaso del Imperio Hispánico y de la Armada Invencible y de las luitas contra los herejes protestantes. En Aragón sí que es verdad que podemos charrar de un rey, porque antimás estuve unos meses en una visita turística en Huesca, se fue por el concello, había una estatua dedicada a Justicia, Joan de la Nuza, en el interior del patio, que convidó a la chena, que es curioso tema, y bueno, pues la persona que levaba la charla, pues hizo charro de Felipe II como uno de los reyes más odiados por los aragoneses a lo largo de la historia, y me fació gracia porque vivía muy tachen de fuera y se quedan sorprendidos. Claro, cuando ya cuentas lo que pasó, ¿no?, pues bueno, de una trazada a otra puede estar más odiado o menos, pero bueno, se preva a entender, ¿no?
Pues sí que es verdad que luego sí que había cierta narrativa o literatura que pues trataba un poco de meter ao señor Felipe II un poco en cuarentena, ¿no? Por ejemplo, leí una cita de la Sala del siglo XIX, liberalismo romanticista, que charra de Felipe II en estos términos. Cuando harto de matanza no podía ya refrescar sus fauces con sangre aquel sediento tigre, porque no la tenía a mano para derramarla, imaginó un indulto general, en el que los exceptuados la Real Gracia eran más que los delincuentes, intercalando una cláusula por la que pudiera traer nuevas víctimas para dar de refresco nueva ocupación a sus enemigos. Claro, esto suena pues como si estase... El Cholú. Sí, exacto, ¿no? Un ser de estos que solo quereba que sangre, tasaciera suya y tal. No era así, no es la cuestión. De feito, lo normal de esto ye lo que charra o conde de Morata cuando la aconsella tras los motines de los que ahora charraremos de mayo y septiembre del 91 y le dice: si su majestad no pone remedio inmediatamente tendremos otros Países Bajos. Esa ye a realidad de os sucesos revolucionarios en un inte en o que vieva frauturas importantes de o imperio hispánico. Bueno, de feito os Países Bajos independizaron un tiempo dimpués, con Aragón si no controlaba la situación manu militar y se les podeba ir a cosa por otro puesto. De feito viachen, yo no lo comparto, porque si mantenemos una tesis cal estar coherente, dicen que las revoluciones de 1591 son el primer intento separatista de la historia de España. No y es cierto, porque España no existía, pero sí que es verdad que era como, claro, llegó primer pues la Edad Media de, bueno, sí, las germanías, pero tampoco eran movimientos tan claros de fractura, eran más de fractura social, me pienso yo, no sé, eso ya lo puedo, ¿no? Podemos valorar Lurien. Sí, bueno, pues encharramos, pero bueno, lo que llegue claro y que ya o sea, que se entremezclan cosas, ¿no? Que encara no podemos charrar de nacións en un sentido moderno, claro. A la vez, o sea, os conflictos sociales, o sea, por ejemplo, cuando charramos de bandolerismo, pues y lo que dicibas tú antes, o sea, que de Cabo Tacuán, país que charremos más de organizaciones paramilitares, de mercenarios, de chen que opera con un sentido político, antes que no pas bandoleros en un sentido tradicional. Ahora, o sea, y que las parolas que tenemos para explicar los fenómenos de la primera modernidad, o sea, de la construcción del Estado moderno, las parolas que tenemos encara no sirven exactamente a definiros o sea, bellas palabras son pro viejas, fan referencia a la Edad Media, y bellas palabras son pro modernas y fan referencia a fenómenos contemporáneos. Y era un fenómeno tan innovador políticamente como son las alteraciones aragonesas, en un sentido político de identidad nacional o protonacional, encara no tenemos parolas claras o sea que fiquen, o sea, o concepto en una parola, ¿no? Pienso que alto baixo ese es el problema, ¿no?, que tenemos para definir. Claro. Sí, no, que al fin, claro, la moderna y es complicada por eso, porque lle a caballo entre un mundo y otro y bueno, pues eso, y lo que... Y que yo creo también que la Chinlo quiso oye una de las cosas que siempre cuesta mucho de explicar, ¿no?, que los conceptos modernos que tenemos de Estado, de nación, de todo eso, prevan de aplicarlos al siglo XVI y es inaplicable, ¿no? Cuando meten estas mentiras, pues eso, pues Esperanza Aguirre, Rajoy o tal, de los 3000 años de historia de España y no sé qué. Y es porque saben que el público aquí le charran todos estos conceptos y tal, los trafuca mucho, los veía la historia con la amistad del siglo XXI. Sí. De la realidad del siglo XXI, no de la vista de la historia del siglo XXI, claro. Y he de dar, sí, pero por eso que a la fin un poco lo que tratamos de demostrar, ¿no?, con este programa, y pues que la realidad aragonesa de la época y era compleja también, pero y era una realidad, la respuesta a revoluciones de los 91 tienen que ver porque lleva una realidad que creyeva que se amenazaba lo que era la nación aragonesa o pueblo aragonés, o país, no sin más, no pienso que estase otra cosa. Y algo muy importante, y con esto ya un poco principiamos a
a explicar, ¿no?, lo que son las rebeliones de 1591, y el tema de disputar la jurisdicción. Aquí no podemos charlar de soberanía igual, como en el siglo XXI, pero yo tema de disputar la jurisdicción. Me pienso que esto es lo más importante, por lo que Felipe II decidió hacer a invasión y decapitar a o máximo representante da justicia en el reino, ¿no? Y era pues que, claro, el aparato administrativo aragonés le irá disputando la soberanía. Claro, desacatos contra ministros reales, el pleito de virrey, se cargan a un emisario real, declaración de resistencia a las tropas reales, una declaración de resistencia que, como decir, bueno, venir aquí que os vamos a dar, ¿no? Convocatoria y reunión de tropas, nombramiento de oficiales y capitanes. Eso y la soberanía del monarca. Y claro, y era una cuestión ya un poco de decir que, bueno, estos, ¿qué pasa con estos, no? Claro, y así nas. Yo ahora que charras así y todo esto, vi a vegadas que me fui cruces que seamos hereus o que seamos o mismo país que febais esas cosas, ¿no? Sí. Que ahora somos aquí hiperdomesticados y... Bella cosa pasó en fa 4 siglos que domesticó de antimás lo vamos a charrar, ¿no? Porque se charra mucho de que esto era un contubernio de 4 nobles, o pobre Joan de la Nuza que era joven mal aconsellado, que seguía otro mito, y cuando pues y he demostrado que las clases populares, sobre todo en la ciudad de Zaragoza, pero también en otras partes del reino, y eran con esta causa. Y eso no oye por devotivo ley, no oye una cuestión que coincide y pro, sino pues lleva una sensación de agravio lo suficientemente fuerte como ta rebelarse contra un rey. Claro, que eso son parolas mayores, y a la vegada se descontextualiza, pero ya rebelarte contra un rey que encima lle o máximo representante de la cristiandad. Claro, no lle poco, ¿no? De todas trazas todo esto, claro, encima principia de una traza un poco, vamos a decir, forzada, ¿no? Porque el encarcelamiento de Antonio Pérez, exsecretario del rey, acusado de asesinato, huye de Castilla y se refugia en Aragón. Él tiene ascendencia aragonesa, ¿no? Sí, es suya, de parte de madre. Por parte de madre, creo, o sea, él no ya aragonés, pero tiene, bueno, sí, y él, los fueros le protegen como persona. Y él se aculle a un privilegio de manifestación. Bueno, no hemos charrado de privilegio de manifestación, pero ya uno de los corpus o de los derechos más avanzados de la época en cuanto a garantías procesales, porque esto es lo que te permitía y era que no ves una detención arbitraria contra tú, que no te cesen torturas, con lo cual Antonio Pérez se aprovecha de esa situación, pero bueno, un poco pilla respaldo en el reino de Aragón, claro. Él con en el que se aculle a o privilegio de manifestación, entra en la jurisdicción do justicia, ¿no? Que es la persona que protege este derecho. Yo no sé, sin cosa también que yo te voy interrumpiendo de que sí, cuando me surten dudas. O con el privilegio de manifestación, yo no sé si lleva cosas parellanas para otros estados medieval, su tal, o yéranos, porque también muchas vegadas mitificamos una miqueta, ¿no? Lo derecho aragonés como una guarancia de libertad y de no sé qué. No sé si sabes de... Más en el norte de Europa, o sea, pues decía, os países de tradición jurídica charmánica, tenían figuras parellanas, de la misma manera que pues tendremos, o sea, l'ombudsman, ¿no? Que país que lle, o sea, que encara que lle más tardivo que no pasó justicia, pero que ya figura que ha quedado ta historia, l'ombudsman. Els teneban de la suya tradición consuetudinaria, teneban bellas historias de parellanas a esto. Pero en la resta de Europa, ixa mena de figuras van desaparecido del ordenamiento jurídico general. Y eso no quita que en las ciudades más libres, ¿no? O sea, pues en orrete de ciudades italianas o de sur de Alemania, de Holanda y tal, os avances de la burguesía, porque esto por un regular son avances como no existía la clase obrera, ¿no? Pues son avances de burguesía en este ente, ¿no? Son los avances de burguesía en las luitas en los concellos que
que pegan a quitar estas concesiones dos reis o de dos nobles, ¿no? Estas figuras de protección de dereitos, ¿no? De dereitos procesales. Bueno, ahora no me acuerdo ejemplos concretos, pero bueno, envía muchos. Sí, pero bueno, en realidad en Europa mediterránea o en la Europa antiguo régimen prácticamente se puede decir que la excepción ya era Aragón. Sí que es verdad que se ha mitificado mucho esto y no o feito de acullirte a este privilegio no recayeva en tanta chen como podíamos pensar, pero existía, lo cual pues bueno, de una trazada trae una garantía en un inte y por lo menos comparado con otros estados, hombre, esto no era un país de utopía liberal, pero bueno, por lo menos, y de feito hay mucha literatura relacionada con sobre todo con estos dos privilegios, ¿no? Proceso de firmas de manifestación como una excepcionalidad interesante a lo que lle historia do derecho comparado, ¿no? Por decirlo de la traza. Claro, y esa era un poco la cuestión, ¿no? De cómo todo esto sucede por un tema que encima lo que se emplea de impuestos para justificar historiográficamente lo que son las alteraciones, ¿no? Marqués de Pidal, que lle un poco la persona que escribió la obra, íbamos a decir que se ha legitimado como interpretación españolista de las alteraciones o referente documental, centra su tesis en Antonio Pérez, cuando la realidad viene, bueno, los hemos charrando de mucho antes, lo de Antonio Pérez pues hizo que la purna, ¿no? De una traza de atrás. Hay una purna que, claro, altera por la situación que había en Zaragoza y en un país complicada y altera mucho, porque había como 4 partes, ¿no? Lo que son los sucesos revolucionarios. La primera parte, que es la procesal, que lle desde abril de 1590, que lle cuando fuya Antonio Pérez y plega Aragón, y o primer motín que se produce una añada de impuestos al Tubaso el 24 de mayo del 91. Antimás había también una anécdota, porque justo cuando entra Antonio Pérez en Aragón pasa una noche en Calatayud. Pues ahí ya los emisarios reales tratan de encarcholarlo, pero no lo consiguen. Había también una protección como se tenía apuntado, creo que ya era en el antiguo convento de San Pedro, puede estar. San Pedro, sí, puede ser. Bueno, el reino de Aragón ahora ya sabe de la situación y van a proteger a Antonio Pérez. Os decía que son varias partes, la procesal, ¿no? que decíbanos, luego la coactiva, que lle desde el primer motín de mayo al segundo motín, que es 24 de septiembre de 1591, en el que ya había como una pullada de violencia. La fase radical, que ya es la fase en la que se produce la declaración de resistencia por parte de o reino ante o rey, y luego ya tenemos la fase militar, que con la invasión en noviembre, y que la fase militar inclusive, bueno, dura incluso después de la decapitación de Joan de la Nuza, porque tenemos también un episodio posterior que son las clamadas jornadas dos bearneses. Con lo cual, pues eso, tenemos a Justicia, a Antonio Pérez, que se acuye a este privilegio, y en 2 motines lo rescatan y lo trasladan de la cárcel de la Inquisición a la de manifestados. La cárcel de manifestados, que es la cárcel de Justicia, que se trovaba antes en lo que ya era la Puerta de Toledo en Zaragoza, ¿vale? Por la gente que no lo sepa, pues un poco tiene ahí la Puerta de Toledo como otro sitio simbólico para hacer un monumento más, ¿no? Para hacer un paseo turístico que nunca lle malo. Bueno, o tema lle ¿no? Que se produce este traslado, y mientras tanto en este segundo motín muere el máximo representante del rey en Aragón, que es el marqués de Almenara, el virrey. Situación grave, porque como amortará al rey, ¿no? Por decirlo una traza. Muere o lo matan. Lo matan, sí. Por eso. Que no se cayó. Muere asesinado. Se le fa justicia. Muere asesinado. Encima en un episodio un poco rocambolesco, porque el conde de Aranda fuye por unos tellaos. Bueno, vi una historia, pero distas de Braveheart, pero total.
huyendo la alta nobleza por un lado, yo mismo asinado pueblo ahí encendido, viva la libertad. El episodio debe estar estrambótico, ¿no? Una situación, pues eso, de querer sacar a una persona y en ese inte se cargan a Ovirrey. Hombre, la prebatina de asesinato falló porque él sobrevivió Bels días, ¿no? Que a la fin Sí, murió por las heridas y tal, le dieron y por las heridas, pero bueno, hizo que... Sí. O tema y era claro. Bueno, pero que podría haber sobrevivido, ¿eh? Tampoco no lo hace tan bien él. Sí, no, seguro. Dende este inte, la ciudad de Zaragoza pues tomó liderazgo, ¿no? de lo que es la revuelta. Ya hemos charrado de que se preva de que se reduzca geográficamente lo que es la rebelión a Zaragoza, que esto es mentira, pero sí que es verdad que como tenían pues eso, privilegio 220, que era una midata poder en un inte emplearlo militarmente, y luego pues por la situación que tenían allí en cuanto a la baja nobleza y determinados gremios que participaron también en el proceso, sí que es verdad que lleva un apoyo popular pues importante en Zaragoza. Varias universidades refirmaron el motín, bueno, ya hemos charlado de Teruel y Albarracín, Daroca, Caspe, Chaca, lugares diversos, y una cosa que ye complicada, y que se pide a Duya a valencians y catalans, y bueno, de feito una representantes de justicia cuando eran ya organizando militarmente lo que son las tropas, estuvieron inclusive en Barcelona y no recibieron respuesta. Esto es una pena también demuestra la desarticulación que lleva. Entonces, claro, sí que éramos estados aparte, existía la Corona de Aragón, pero que era una pena que a la fin porque si habéis empleado tropas, luego también se charla, claro, unas décadas de impuestos se produce en 1640 también una rebelión en Cataluña, la separación de Portugal, y claro, si habéis estado, no sé, yo me pienso que ya hay una cuestión de que lo que la Corona de Aragón como concepto ya era desestructurado totalmente, no por falta de voluntad, sino porque se lleva todo un poco complicado, ¿no? Por decirlo de una traza, pero sí que es verdad que se envían cartas hasta pedir a Duya. La solución real fue la invasión con tropas que se amotinan entre La Rioja, Alfaro y Ágreda, y son allí al mando de Alonso de Vargas. Entran el 8 de noviembre y bueno, se troban ambas facciones cerca de Épila, pero no, bueno, las tropas foristas fueron aplastadas militarmente. Tampoco había muchas, lo que decimos de las ausencias documentales, si plegaron a trobarse militarmente, una huida, porque luego había un episodio que, claro, los representantes de las tropas foristas se juntan en Épila, en la aclamada Junta de Épila, y deciden que incluso para muchos expertos, y que esto ya es sorprendente porque ya una derrota y aún se achuntan más, que dicen que eso fue, bueno, se comenta, se leye, tal vez quizá fue la excusa perfecta a Alonso de Vargas para decidir decapitar a Justicia, porque sí, claro, si se troban militarmente y ya cae, si de una traza a otra igual pides perdón, no te engarcholan, pero como que encima pareceba que llegan aún con la intención de reestructurar, de ver qué podían hacer. O resto ya de una traza de otra, pues Justicia estió decapitado sin juicio previo y bueno, junto a otros insurrectos el 20 de diciembre de 1592 en la plaza de 1591, perdón, en la plaza del Mercado. Yo, cuando repasaba una miqueta esto, en los 3-4 puestos que he mirado charraban muy malamente de la organización del ejército aragonés, que se suposa que se concaró con el ejército castellano. No sé si en sabed bella cosa o si esto ye propaganda o qué. No, de verdad. O sea, de verdad, sí. Como la canta de Mayacán, ¿no? Pies contra balas, ¿no? Palestina resiste, me refiero que
sí que es verdad que la realidad de unidad tro ejército lleva documentación de cómo recomendaciones a los concellos del país iban a pasar las tropas de Alonso de Vargas pues hizo crevar puents, encenegar campos, y era, pues bueno, una situación un poco, y me pienso que eran conscientes de lo que podía pasar. De feito, incluso el ejército de Alonso de Vargas, en primera la desincusa que meten y que iban a pasar a Francia por el tema del temor a un posible, ¿no? Exacto, los hugonotes. Con lo cual, claro, pero sí que es verdad que puede estar que estase mal organizado y falta de tiempo también. Hombre, y que el ejército de Vargas era un pedazo de ejército, o sea, eran 12.000 de a pie, no sé, 2.000 y pico caballos, ¿no? Sí, y artillería, etcétera. Claro. Y luego, o sea, las cifras, encara que tampoco no había fuents confitables en este sentido, ¿no? Pero charran de 3.000, bellas 3.000 personas que serían alto baixo toz de Zaragoza, chen, sin garra experiencia, muy poca experiencia militar, y había una, yo no me remero ahora han lo leído, pero había una imagen pro romántica y generosa de justicia, yo no sé si llena en la novela de Marisa. Sí, de Marisa. No me recuerdo, o sea, pero no me remero ahora, pero y que ye lógica, ¿no? O sea, de que emplegarais a Caseta, Sutebo, o sea, Chon de la Nuza, Miranda Zaga, ve un ejército que lo envían o sea, que lo masacren, porque no, o sea, no llega otra cosa, y como que llene ese inte, aunque yo me pienso que, o sea, a interpretación que se fa de una vista una romántica o sea, 80 de pila marcharte de pila, saber que ya es muerto porque ya y ya dices, bueno, pues ahora ya lo fue, o sea, con dignidad, pero sin embrecar a Chen que el único que ha feito revelase una cosa injusta, pero que si no los mandas, o sea, que en puesto de una represión tremenda habría estado un genocidio. Más, pero bueno, esa ya interpretación romántica de esa figura ultra responsable y carismática de Joan de la Nuza, que bueno, eso encharraremos agora, ¿no? Pero bueno, que ye pro interpretable. Que ye también una mica valent charrar de la figura personal de Joan de la Nuza. Yo no sé si había realmente, bueno, ya encharraremos, porque hacer un retrato psicológico, una persona que esté 3 meses en o cargo y que tampoco no sé cuánta documentación habrá, sí. No sé. Pero bueno, continuamos. No, sí. Se sabe poco, ¿no? El hecho de la Nuza al mozo, en realidad. No. Tío, pues hizo que le tocó, pero bueno, le tocó también siendo, yo me pienso que siendo consciente de la situación, y luego pues hizo con que tenía asesores y tenía una estructura que se fue a cargo de la situación. Él pues igual, una persona con valentía, no lo sé, desaconsellado no creo, yo me pienso que para nada, porque di Cazaguera ahora lo que lleva la Diputación General y los emisarios del reino tratan siempre de negociar y de dialogar hasta que no se faiga la invasión, con lo cual yo me pienso que la vía diplomática siempre estuvo abierta, y he de dar que lo que quería Felipe II y era otra cosa, y era demostrar militarmente que estas cosas no se podían hacer, ¿no? Sí. No cal privar del análisis la vista internacional do conflicto, o sea, o contexto, ¿no? O sea, y que de 30 años antes a Francia lleva más en el sur, lleva pues rebelión hugonotas, lleva un estado de, ¿cómo decir?, de efervescencia protestante, que era más el enemigo de la monarquía de los Austrias. Sí. Y no cal privar del análisis que en buena medida, o sea, la actitud de Felipe II y marcada por la cuestión de militarizar a frontera, a militarizar a Muga entre Aragón y Francia. O sea, o problema con Ribagorza, yo a interpretación que es Josafer, o sea, de una vista más aragonesa, y que se alimenta o conflicto solo que ¿cómo decir?, para poder militarizar Ribagorza, que siga un dominio real, lo mismo que la INSA y lo mismo que Chaca, y poder hacer, o sea que no llegue casualidad que a fortificación de la INSA de Chaca y de Benavarre
son alto baixo da mesma época. Da mesma época, sí. Sí que é verdad, sí. Bueno, si queréis vamos rematando, bueno, y lo hemos escabezado, con lo cual... Perdón, que te... No, que va, antimás, también quería charrar disto, ¿no?, de la fortificación militar, que lle o corolario físico también. No, pues hizo que se escapeza, ¿no?, a Xoán de la Nuza, y junto a él a don Juan de Luna, don Diego de Heredia, Francisco de Ayerbe y Pedro de Fuertes. No solo se fa este escapezamiento, sino que las cabezas de estos que hemos nombrado, la del Justiciano, se mantienen expuestas en diversos puestos de Zaragoza dica 1599. Ojo, 8 años expuestas las cabezas dica que tornó Felipe III, bueno, ya Felipe II está nosotros, Felipe III, en una visita real, las quitaron. En Teruel igual, también se cargaron escabezados 6 u 7 personas, no se sabe muy bien, y también estuvieron expuestos dica esa fecha, porque como dició Lupercio de Argensola, este día, 20 de diciembre de 1591, era un día cuya memoria deben los aragoneses señalar con piedra negra. Es decir, tenía que quedar claro lo que va pasado y que le podía pasar a la persona que se rebelase contra o rey. De todas trazas, ya un poco rematando ahí, bueno, sí. Sin cusas por la fricada, pero cuando la Chembe y Juego de Tronos y tal, ¡ay, qué bárbaros, que no sé qué! O sea, estos tenieron 8 años, los tozuels, los suyos enemigos, fendo ejemplo, ¿no? Ta que los aragoneses sabesen que yo no yera, perfectamente lo que les podía pasar si se atreveban, si gozaban con carase con el rey, ¿no? Sí. Creo que también importan, y que continuaron 8 años, que no lle poco, que la esperanza de vida ya era de 40, o sea que... no lle poco, no. Y luego la represión a partir de lo que hemos mencionado, la represión, que no lle tampoco muy estudiado, pero bueno, se saben datos, ¿no? Lo bien veía vegada charrando, yo he pillado, bueno, entre cosetas que ha podido trobar Lorien, y luego Jesús Gascón, pues hizo 25 foristas asesinados, 73 en cárceles castellanas, esto en el proceso de 1591, pero luego antes de las Cortes de Tarazona, al año siguiente, aún había 44 ejecuciones más, 65 personas enviadas a azotes, galeras, destierros, 400 encausados por o Santo Oficio al Tubasu. Es decir, la represión global estió importante. Luego también lo que se dice que los meses de impuesto de escapezamiento de Xoán de la Nuza, que la ciudad de Zaragoza ya era un fosal, un tachenullo de la ciudad, un poco por temor a represalias, porque ya iban investigando, y era una situación complicada, ¿verdad? Con esto plegamos a las Cortes de Tarazona, porque charramos de dos fechas, ¿no? 91-92, en las Cortes de Tarazona, allí donde se achusta ya jurídico-administrativamente lo que va a estar o reino. O reino de Aragón no desaparece, ¿no? Lo hemos dicho. Perdura dica la nueva planta, pero sí que es verdad que Felipe II acaba con lo que es el parlamentarismo aragonés. El papel de las Cortes pasa a un segundo plano. De hecho, ya no hubo reuniones de Cortes aragonesas como tal, sino lo que hacía él era convocar a los brazos por separado y negociaba con ellos, con lo cual, pues, como si ahora o señor Lamban, ¿no?, se achunta solo con un partido, charra, no convoca a las Cortes, sino que él va negociando y luego decide, un poco ta que la chen pare cuenta de cómo lle o tema. O justicia tampoco desaparece o cargo, pero va a estar un cargo ya revocable por el rey, con lo cual puedes entender como si no estase, es auto. Luego más cosas, la Guarda del Reino pasa a depender de Audiencia Real y era como una mena de policía de Diputación, pues ahora ya pasa a estructura real y bueno, se bosa un servicio a la corona de 700.000 libras jaquesas, que es una cifra muy gran para la época, y una zaguera cosa que es muy interesante, y el tema de la libertad de prensa. Porque el tema de la libertad de prensa, la prohibición ya lleva una libertad de prensa, pero ya se restringe mucho más lo que son los cronistas del reino, de la Diputación, de lo que se podía o no publicar en Aragón. Y importante por lo que hemos dicho al principio, del tema de cómo se ha feito la historia de estos sucesos, ¿no? Las visiones anti-aragonesa y apologética, pues esto tiene que ver porque había un siglo XVII pleno de textos,
loas, homenajes de todo tipo ta justificar a la causa de Felipe II y también ta justificar qué pasó con los sucesos revolucionarios. Por eso, muchas vegadas se ha impuesto o término de alteración. Cada palabra alteración y como si ahora salimos a la calle y nos plega una volada de cierzo o me altera un poco. Una alteración suena a poco, ¿no? Atro charran de revueltas, bueno, sí, Gascón, o término rebelión y prou aceptable. Yo ya os he dicho que yo me cuaca mucho el de sucesos revolucionarios, porque son como varios en o tiempo, pero que son revolucionarios en o sendito de lo que provoca, ¿no? Que lle pues un derecho de resistencia a la fin, una revolución. Y por eso bueno, el tema este de la libertad de imprenta, la prohibición de imprimir, que me pienso que lle muy relacionado con luego ese postergamiento documental, porque Aragón ya era muy furo intelectualmente y de repente todo se remató, ¿no? Y rematando con esto ya un poco así pasamos a descanso. Hicimos del descanso charrar de la anécdota de febrero del 91, ¿no? La jornada de los viarneses, que ya era un poco lo que decía hace unos minutos. 92, perdón. Yo soy con 91, 92 con las fechas un poco de febrero del 92 de la jornada de los viarneses. Que sí, un poco... Sí. Antonio Pérez huye. Antes, sí, si te parece, charramos a la tornada de descanso de lo de los viernes, que además me parece de una cosa muy interesante que tratar. Eso sí que hay fricada. bueno, fricada. Pero sí que, como ha salido en el tema de las Cortes de Tarazona y ha salido antes más, sí que creo ello interesante porque muy en la que nos has cuita, pues cuento que sí que sabía el tubaso la historia, pero igual no conoce guaire bien la organización interna de las Cortes aragonesas, de los brazos que has nombrado, sí. y lo de las universidades que has dicho antes, que la no se piense que llegan los universitarios del EDU o de tal saliendo, ¿no? ¿Vale? Pues eso, pues si puedes contar en un minutico la organización anterior y posterior a las Cortes de Tarazona, o si podés, o... ¿Qué va? Sí, ¿no? Las Cortes o el Parlamento aragonés, ¿no? Pues eran los representando reino y era una sociedad estamental. Se divide en estamentos o brazos por separado, ¿no? Pues por un lado está o brazo de la alta nobleza, por otro el de la baja nobleza, porque en Aragón sí que no lleva 3 brazos sino 4, y eran separados, y eso también específico, un brazo eclesiástico y luego el brazo de las universidades, ¿no? Podemos decir de los representantes territoriales. La universidad, bueno, el término universidad como colectivo, como universo, y pues representaba pues eso a las comunidades de villas y aldeas de Teruel, de Albarracín, de Daroca, de Calatayud, determinados concellos do reino. Bueno, pues las reuniones se feban con o rey presente, también presente justicia, y bueno, pues la cuestión es que para tomar una decisión se tenía que tomar por mayoría de los, bueno, alto vaso también, pero bueno, y por mayoría de los brazos. La situación, lo que hemos dicho, cambia ya. Las Cortes de Tarazona lo que van a hacer claro, pues o rey se reúne unilateralmente con cada uno de los brazos, que ya son controlados encima, porque bueno, ya no hemos charlado de esto, pero ya la alta nobleza se principia a introducir casas, o sea, los títulos nobiliarios de Aragón principian a ser usados, iba a decir usurpados por personas extrañas al reino, no, ya sobre todo castellanos, con lo cual lo que y el proceso de castellanización ya evidente, ¿no? O sea, y yo para que la gente se haga una idea, y como güey que, o sea, por ejemplo, Congreso español o Congreso americano, y dividido en 2 cámaras, Senado y Ascorz, o Congreso de los Diputados, ¿no? Pues hizo una evolución a la inglesa, porque los ingleses tienen a cámara de 2 lores y a cámara de 2 comuns, ¿no? Alto baixo se puede decir que en la Edad Media en Aragón, o sea, o alta nobleza, baixa nobleza y iglesia, sería a cámara de 2 lores,
y o brazo de universidad sería a cambrados comuns, ¿no? Alto e baixo e eixo. Para saber, o sea, para comprender os paralelismos o a evolución que hemos tenido dende o siglo XIV-XV dica web. Y en la composición ya importante, o sea, lo que dices y tal, porque había unas políticas matrimoniales, no solo que da monarquía, pero también de las casas nobiliarias, y eso claro, o sea, pa os Luna, pa os Aranda, pa Villahermosa y tal, que, o sea, que de cabo tacuán, o sea, después de cada derrota política, militar, etcétera, había como a obligación de fer matrimonios, o sea, iso va desde el siglo XIV con Pedro Ceremonioso, dica o siglo XVIII, o sea, siempre hay una traza de fer política en la edad media, en la edad moderna, de que a cada derrota política militar o vencedor impone una política matrimonial tas casas nobles. No solo que tas casas reales, sino tas casas nobles. Y eso oye, para hacernos una idea de cómo funcionaba política cutiana en esa época, ¿no? Madre mía. Bueno, pues si os paréis, íbamos a hacer una turadeta, ya leamos más de una hora de programa, y bueno, como siempre en todas las aturadas, pues íbamos a meter una miqueta de música. He estado mirando, la verdad es que me ha costado saberlo, es elegir la música ta este programa, porque es verdad que no había prácticamente, yo creo que no había garra canta que charre de justicia. Principiábamos con Manifiesto de Invierno de la Ronda de Voltaña, porque lo nombra simplemente, pero no charra de justicia, ni de las alteraciones, ni de la rebelión, ¿no? o los sucesos revolucionarios. Pero bueno, pues he trovado, soy metiendo una mica música patriótica, le podríamos decir, ¿no? Y es lexiu Historia por lo que luitamos de Prau, que lleva basada en un poema de Francho Nagore, que hay una canta que yo creo que pocas vegadas sentimos, ¿no? Y que bueno, pues que pegaba una mica con el programa. Con Historia por lo que luitamos de Prau, pues a escape, continuamos con el programa y con estas alteraciones y sucesos revolucionarios. Por esto luitamos, porque Aragón siga nuestro y porque a voz do pueblo no siga más manullata.
dentro y fuera, no solamente esclavas, sino que engañan. Libertad, oh nuestro pueblo, libertad. Tende o fundo das minas, di cara a sierras más altas. Libertad, libertad, libertad. Dende as tucas dos mons, dicas nuestras mismas almas. Libertad, libertad, libertad. Dende o fundo das minas, dicas as sierras más altas. Libertad, libertad, libertad. Dende as tucas dos mons, dicas nuestras mismas almas. Libertad, libertad, libertad. Bueno, después de sentir este historia por lo que luchamos de Prau y ahora con Lurte de fondo, pues tornamos a esta tierra de Barrenau sobre los sucesos revolucionarios de 1591 y 92 en Aragón, ¿no? Nos hemos quedado ya redotado y cautivo el ejército aragonés, ¿no? Lléranos charrando, nos hemos deixado para después de descanso los sucesos, bueno, a los bearneses, ¿no? Que ya eran fendos un churanzón o que ya eran fendo. Sí, ¿no? Que ya eran fendo unos vins como siempre, brindando y diciendo, bueno, íbamos a tornar. Bueno, el tema de la se dice historiográficamente jornada dos bearneses, jornada porque duró poco, una semana al tubaso. Antonio Pérez efectivamente huye al reino de Francia, ¿no? Y un tiempo después, ya justo también después de las Cortes de Tarazona, en la que se ha feito una micro nueva planta en Aragón, Antonio Pérez arrocla para un chicote ejército con bearneses, con gascones, y lo que trata de hacer de entrar en el reino de Aragón per a Valdetena, y lo que fa, antimás, y trata de crear una rebelión. Y anecdótico porque las tropas de Alonso de Vargas continúan teniendo presencia en o país, en Aragón, y bueno, pues lo más que fan este microexército y controlar Sallén de Gallego, controlan lo que es la torre fuerte de Sallén de Gallego, y plegan dica Huesca. Dica Huesca, perdón, dica Viescas. Exacto, sí. Si habéis plegado dica Huesca, no charrar en esos términos tan micro que soy diciendo. No pasó cosa por, bueno, los testimonios de la época, fuens también o feito, bueno, también caldrá investigarlo más, suposo, también por los libros que leí, tampoco se sabe mucho más, pero en realidad la hostilidad de los montañeses de ese ejército es tío gran. Ya no se sabe si por el tema de que era una invasión de hugonotes, de calvinistas, hugonotes millor, o por lo que siga, pero refuse general es tío gran. Y bueno, pues también se charra un poco en ya bella coseta de literatura oral de esto, de cómo ellos huyen de Viescas y se van por un monte. Había un barranco a man de Viescas que se dice barranco dos luterans, asinas, puyando un poco antes de Santa Elena, si conoces esa zona. Había un barranco en homenaje o una de los puestos de salida de este ejército.
A conclusión disto y la fortificación que hemos charrado antes, ¿no? El objetivo y era fortificar o reino militarmente de que ahí está posible intromisión, y por eso de esa época son la creación de ya hay creada lo que es la ciudadela de Chaca o Castillo Mayor de Insa, que es una estructura impresionante ta controlar lo que es la zona de Sobrarbe, de Viello Sobrarbe, y por supuesto el de Benabarri. Y hay que crear unas estructuras que sirvan pues eso, ta controlar a la población, y eso es lo primero, ta controlar a la población y la otro. Pero es verdad que comparando con esa realidad de las clases popular chilando por la libertad dica 1591 y lo que pasó de pues ahí lleva una ture, lleva ya un trango de que las cosas iban a cambiar mucho en el Reino de Aragón. Sí, no, eso no sé qué, bueno, el alcance que tenía, pues eso, pues como dices, y una mica radiu, ¿no? Y nos trobamos ya, pues eso, pues con ese Aragón redotado, ¿no? Reprimido por muchos años. El ejército creo que se quedó un ratico, ¿no? Por Aragón, de 1593. Sí, se quedó un tiempo por si acaso, y luego ya con el tema de la red de fortificaciones ya pues lo tenían todo pues hizo controlado, ¿no? Por decirlo de una traza, pero sí se quedó sobre todo por el tema que decimos de la represión, lleva casos abiertos, encausados, chena la que ya eran investigando, tema de confiscación de bienes, y facieron pues hizo esa mena de rol, ¿no? De control y de represión y de disar las cosas plateras. Sí, o sea, o tema a la fin ya que, o sea, no caleva una ocupación militar larga, en el sentido de una guarnición de 2.000 o 3.000 o 4.000 soldados en Aragón, porque, o sea, el objetivo militar que tenían y era, o sea, fer las fortificaciones do Pirineo, o sea, o sea, que decir, o sea, charramos de una ocupación militar, pero, o sea, de impuestos, o sea, queda una guarnición de 400, 500 soldados a Chaca, y una mica también a la Insa y a Benabarre, y de impuestos también restablecer a potestad, a restablecer el rol de Inquisición, o sea, de la aljafería a Zaragoza, sí, que se va a meso en cuestión con motivo de la rebelión de 1591, ¿no? Y se era al tuvo a historia gran. Y también ta rematar a ocupación de Ixa de tener sentido cuando se fa o sea, a primera ejecución de Chon de la Nuza y de resta de notables de rebelión, se fa con un auto de fe, o sea, que se fa a posteriori, además, si no recuerdo mal. Y el 1 de diciembre de aviento de 1593 se fa o segundo auto de fe, y ya en ese inte y cuando dixa de tener sentido una ocupación militar específica, ¿no? O sea, porque, o sea, a Inquisición, a guarnición de Jaca, de la Insa y de Benabarri van a continuar, o sea, eso nos fa veyer, o sea, que cuáles eran los objetivos de la intervención de Felipe II, que era a frontera, y segundo, controlar dende Zaragoza y dende, o sea, por ejemplo, o privilegio 220 no es parixe con las alteraciones. O sea, y se oye hemos charrado en las claras de que, o sea, dende el ámbito urbano, dende la alianza de la alta nobleza y del alto patriciado protoburgués de Zaragoza, había una alianza aunque se mira de mantener una serie de privilegios que y se lo objetivo o doble objetivo de la intervención, mantener el status quo social, ¿vale? Y fortificar a Muga con Francia. Eso, o sea... Bueno, y entramos... Dime. No, tira. No sé si nos queda bella coseta ya de lo que es la parte histórica, ¿no? De los sucesos que pasaron entre esos años, ¿no? De 1590, 1593, 94. Principiamos ya, si queréis, con eso, con las interpretaciones de toda la historiografía que había visto a posteriori de un costado del otro, o si quieres arrancar con otro tema. No, yo por a mi parte, no sé si Dani tú tienes una cosa en cara, pero yo por a mi parte, o sea, yo creo que ya se puede principiar a charrar de lo que como
como feito histórico a rebelión de 1591, ¿vale? Bueno, antes quereba, tos diciba antes, ¿no? Que quereba cuando se me va a canta de Prau, ¿no? O sea, ¿por qué luitamos, no? O sea, esto que estamos charrando, güey, que has dicho al empezar do programa, que venía un poco de una charrada que hemos feito Dani y yo ya fa bels años en Anrestida. Yo, a mi aparte, la iba titulado pues, bels 7 años o por así. Yo iré rematando el proyecto Cabo Carrera. O sea que 2008 o así nada. Ya a la vez, o sea, ya se tituló ¿por qué luitamos, no? O sea, y estoy en una fricada que te os contaba a micro cerrado, pero que me fería Goyo, o sea, fer partache de esta fricada, ¿no? ¿Por qué luitamos? Y una frase que fa servir el ejército americano en una serie de 7 documentals de 1942 alto baixo, que o sea, como decir, la motivación, os documentals de motivación que fa el ejército americano, todos suyos soldados y de impuesto también ta la población civil, que, o sea, de primeras no lo fan que tal el ejército, y a la fin, o sea, lo meten en todos los cines de Estados Unidos y tal. Y se titulan ¿por qué luitamos? Y los fa Frank Kafka y perdón, y Kafkano, Capa. Ese molado también. Sí, ¿sabes? Eso está mucho más surrealista. Y a virtualidad que tienen estos documentales es charrar de polarización, ¿no? Del nosotros y ells, del we and them. Y esto es pro importante porque a historiografía castellana, a historiografía española, ha tenido el suceso en fer un nosotros y ells cuando charramos de la rebelión de 1591, porque había un nosotros que ya España, o que ya a constitucionalidad, o que ya institucionalidad de Felipe II, y había un ells que son os aragoneses, no pasos aragoneses, sino Juan de la Nuza y una camarilla, una microcort de nobles que se rebelan contra Felipe II. Eixo amaga una realidad mucho más compleja que no pas una rebelión de 4 nobles, ¿no? Ahora, yo lo que antes en principio voy a proponer 4 normas, ¿no? 4 normas para interpretar, para interpretar os feitos, ¿no? Las alteraciones a rebelión, ¿no? A primera norma, charrando de esto, dice que no simplificar, porque si simplificamos no existen as alteraciones, no existe a rebelión. Si miramos os feitos concretos, os feitos que conocemos, os feitos que tenemos documentación y tal, esto es pro simple. Y un ministro, o el equivalente de un ministro, que es Antonio Pérez, que fuye y se aproveita de las contradicciones de la nobleza aragonesa para mirar de fuyir da justicia do rey. No lle que ixo, o sea, si miramos cos feitos no lle que ixo, pero que sí, si miramos os 50 años que vienen antes de 1591, veíamos que había un contexto de cuasi guerra civil, que había un contexto de intervenciones paramilitares, que había un contexto de mercenarios, que había un contexto internacional que explica bien claro cuáles son los problemas y por qué podemos charlar de rebelión sin garra duda, ¿no? Pero que sí, o sea, mos fago yo pensar que cuando había un pueblo que se rebela y había un estado o una entidad forana que mira de oprimirlo y de someterlo, nos fago yo pensar que es todo monolítico, y cuando miras cualquier proceso de descolonización, cualquier proceso de lucha social o nacional, veis siempre que vía en el pueblo oprimido había unas contradicciones tremendas, y en el pueblo profesor que viña también. O sea, si charramos de ¿qué diría yo? O sea, de la Francia ocupada, sabemos que, o sea, a resistencia y una corriente minoritaria dentro del pueblo francés. Pero que sí, los colaboracionistas también son una tendencia minoritaria, pero que existen. Pero hemos feito un constructo mitológico casi de resistencia, mesmo también de la descolonización de Argelia, que es un ejemplo pro claro, aunque se veye pro a las claras que
os independentistas archelinos, o sea, antes de empezar a luchar contra el ejército francés, primero escoscan a suya casa. O sea, y eso y es una cosa que cal parar cuenta que cuando charramos de que o sea, como no tenemos una fuerza historiográfica, una fuerza académica, está a decir, no, mire usted, o sea, en Aragón, en 1591, había un movimiento amplio, transversal, de lucha contra un poder exterior. Y nos dicen, no, esto ye o patriciado urbano, esto ye una coseta de Teruel Albarracín, esto ye... Claro, pero si fas a suma de todo lo que pasa a Ribagorza, a Huesca, a Teruel, Albarracín, a Zaragoza y un alto baixo por todo el país, paras cuenta de que no, de que lleva bella cosa mucho más compleja y que hay una derrota no de 3 meses, sino de 30 años, ¿vale? La segunda norma, que para explicar esto tenemos un problema. Y es que no tenemos toda la información. Y es que ya lo hemos charrado, de que ahora charraremos también de la censura y de lo que ha supuesto la censura para interpretar los feitos do siglo XVI en Aragón, pero hemos perdido información. Ahora, la antropología, no solo que la historia, también la antropología, sociología, nos da herramientas para interpretar, no pas con exactitud, pero sí con una cierta legitimidad que vía cómo podemos plenar os buedos como que hemos dicho la información histórica, los archivos, etcétera. A tercera norma tiene que ver con esto anterior, y es que cal afirmar un relato. A historiografía castellana, y que la que en principio desde el minuto cero, pero que más se la veíamos en el siglo XIX con la obra de Don Marqués de Pidal, tiene un relato, ¿vale? Esto es una historia de un ministro que fuye, lo que decíamos en la norma primera, ¿no? Y o problema que hemos tenido de Aragón ta creyar mismo una historiografía, a historia no se creía, pero historiografía sí que se creía, ¿no? O sea, y es que no tenemos un relato que justifique, que le dé sentido a todo lo que pasó, no solo que en 1591, sino todos los siglos XVI aragones, ¿no? Cal tener claro que los protagonistas de par de la vez o sea, pues Chan de la Nuza, Villahermosa, mismo Lupercio atrás, tenían una línea política contradictoria y también con una cosa que sabían, y era que tenían una fuerza reducida y que les caleba fela servir lo mejor posible para poder pegar en un puesto de objetivos políticos asumible, ¿vale? Un problema que tenieron, y es verdad, y que los feitos de 1592 a estos hugonotes que se navesan, ¿no? Las montañas que plegan dicaviescas, y una línea política, o sea, en cara que no tengan éxito, pero y una línea política de mirar de hacer alianzas dilladas mugas, ¿no? As cartas que se envían ta Cataluña, ta Valencia, tienen esa línea política. Y es verdad que había muchos motivos, pero los cuales no plega en buen cabo, no plega en buen puerto esta mena de iniciativas, pero había una línea política. Y a cuarta norma, y que cuando leigamos y os feitos de 1591, a rebeliones políticas, y calaman las políticas, que cal de primeras pensar en lo pasado y después en la actualidad, pero lo primero es pensar en lo pasado e interpretar os feitos primero con lo que sabemos de seguras, que son rastros documentales, y después con las suposiciones que podemos hacer, que son hipótesis, que de mal fer demostrarlas, pero las hipótesis que tenemos de interpretación de lo que fació la Chen de par de la vez de 1591, y con lo que tenemos que trabajar, no pas con la vista actual, ¿vale? Bueno, una vez que hemos feito estas interpretaciones, ¿no? O sea, estas normas para interpretar los feitos, voy a contradecir a norma cuarta. Bien. Y ya empezar dende güey para charrar un poco de la interpretación. Todas os grandes pleitos que ha charrado Dani agora tienen un correlato
con la situación, con lo que lle Aragón como realidad política, social y geográfica, encara. Por ejemplo, o pleito do virrey extranjero, que o gran pleito que dos virreis que eran foranos, que no tenían garra vinculación con Aragón, encara y una mica y ya se identifica con la búsqueda de autonomía política en cualquier clave, soberanista, autonomista, etcétera, pero con esa búsqueda de autonomía política aragonesa. O pleito do privilegio 220 y yo encara y claro que lle un problema de carácter metropolitano, urbano de Zaragoza, y eso es una cosa que no hemos perdido y que cal parar cuenta que lo único que ha pasado en estos y no, lo único, y es pro simple decirlo, pero es mucho más complejo de interpretarlo, pero lo que ha pasado en los zagues 4 siglos y pues cómo ha evolucionado o conflicto metropolitano que genera Zaragoza con la resta de Aragón. O pleito de las comunidades y o pleito de Ribagorza mos charra de los problemas territoriales y sociales que había en el territorio y que no hemos tenido porque hemos perdido poque a poque la autonomía o la soberanía política, no hemos tenido las herramientas para apañarlos entre nosotros. Ahora siempre el Estado o a monarquía o qui siga ha tenido esa posibilidad de hacerlo servir para confrontar internamente en Aragón. O sea, si o pleito de Albarraciño, o pleito de Teruel, deixar fuera del ámbito jurisdiccional, del ámbito de la soberanía jurídica aragonesa a una parte de Aragón. O pleito de Ribagorza se explica cómo se explota un conflicto señorial, un conflicto social, y se fa servir para los intereses del Estado, de la monarquía austracista, ¿no? Bien, iso lle o contexto historiográfico general. Ahora ímos a ver una miqueta o contexto, o sea, a evolución, ¿vale? Historiográfica general. De impuestos de 1592 que se considera como la gran fita, ¿no? O sea, como o momento en que o mundo aragonés esclata, o mundo aragonés es París como tal. Mucho más que no pas os decretos de nueva planta. Y eso es curioso que los aragoneses y los aragoneses tienen una conciencia pro clara de que o feito de que el INTE, aunque se pierden los derechos a su libertad, y en 1591 y no pas 1707 o más entaban, ¿no? Y eso, sin cosa que te interrumpa otra vez, bueno, precisamente este Maitin y era leyendo no me bueno, un libro de Peiro que charla sobre la mitificación y tal, y charlaba de eso, de que por muchos y muchos años se daba como que o se mostraba o viva ahí ese ambiente, ¿no? de que los fueros murieron con Chuancinqueno de la Nuza, ¿no? Y que eso se prolargó mientras muchos años, y no es verdad, ¿no? Que murieron en 1707 con Felipe Cinqueno. Cuando charramos, de crisis de régimen, ¿vale? Que hizo, o sea, por hacer un paralelismo con la actualidad, ¿no? Pero cuando charramos, de las crisis de régimen, faigamos un paralelismo con el Estado, ¿no? O sea, desde el momento que tú fas una chicorrona modificación do corpus constitucional de un país o de un Estado, ¿vale? O sea, y lo que se fa en 1592 en las Corts de Tarazona, ye chicorrona, o justicia continúa existiendo, as Corts continúan existiendo, os fueros continúan existiendo, ¿vale? Pero desde ese momento en que tú fas unas chicorronas modificaciones que alteran todo el espíritu de la institución y de la Constitución, todo deixa de tener sentido. O sea, si fas os memoranda que firman Grecia, Irlanda, Italia con la troika a modificación del artículo 135 en la Constitución del Estado español y tal, son alto baixo lo mismo, no se toca en garra momento, no se ha tocado lo esencial o vida o institucional, claro, pero has feito unas modificaciones que alteran de raso a relaciones de poder y a relaciones de dependencia entre un poder externo y un poder soberano, ¿no? Bien,
Lo primero que va a pasar de impuestos de 1591-92 y a censura, ¿vale? Os edictos reales y los autos de fe, o sea, charran explícitamente de una censura. Mesmo as crónicas que se miran de fer dende la vista aragonesa de impuestos de 1592, de primeras, han de esperar entre 20 y 30 años a fese. O sea, es decir, no se pueden fer en los primeros, o sea, mientras vía as cabezas de dos rebeldes pensadas en la puerta de Zaragoza, no se pueden fer, y soy claro, ¿no? Por no charrar que de dos muy significativas. A primera, o sea, os chirmans Argensola, ¿no? O sea, ¿vale? Os chirmans Argensola reciben o encargo de la Diputación General de fer crónicas dos feitos para esfender l'honor a honor de Aragón. Para que nos faigamos una idea, a crónica que se clama información de los sucesos del Reino de Aragón en los años 1590 y 91, que fa Lupercio Leonardo de Argensola, se fa en los años 20 del siglo XVII, perdón. No, y no se publicará dica 1808. Y eso mos charra, o sea, mos habla pro claro de los problemas que tenían los aragoneses y tal, para poder meter en valor a suya interpretación de la rebelión de 1591. Para que nos faigamos una otra idea, a obra que fa Bartolomé Leonardo de Argensola, o suyo chirmán, va de tener 6 partes, ¿vale? As 3 primeras dica marzo, junio, si no me remiro mal, de 1591, y a cuatrena, cinquena y sisena dende marzo, junio de 1591 dica a ejecuciones y a de entrada del ejército castellano en Aragón. Bien, Bartolomé alto baixo fa, o sea, se tira 6 o 7 años fendo investigación, replegando testimonios de los protagonistas que encara quedaban vivos, y no perdamos de vista una cosa, que dice que esto es un encargo que le fa la Diputación General do Reino a Bartolomé Leonardo de Argensola. Bien, cuando para cuenta de las dificultades que tiene, o sea, él presenta a la Diputación General del Reino los 3 primeros bloques de la suya obra, y a Diputación General del Reino le dice que o cambia la vista la vista historiográfica, la vista a interpretación que fa de las alteraciones de Zaragoza y de Aragón. Un planteamiento, sí. Que lo cambie directamente. O que lo cambie, o no puede continuar. Y él dice, bueno, pues ahora hasti tener, yo continuo. Y ya una pena, y cuando charramos de la documentación perdida, que ya era a norma segunda de que charraba agora, todos los apuntes, toda la replega de información, de testimonios que fació Bartolomé Leonardo de Argensola, no tenemos garra noticia. Puede estar amagada en un caixal de la Real Academia de la Historia, puede estar alzada en... O sea, no sabemos la parte más grande de información que replega, no sabemos anye. Y una parte importante más, porque claro, estamos hablando de pocas horas de impuestos y claro, testimonios directos. Sí, o sea, entrevistas, documentos que de impuestos, no solo que por la represión, que también por devenir histórico se pierden, ¿no? Pues esa información la hemos perdido. Cuando charramos de esto, de que nos falta información, o sea, no llega una exageración, o sea, no llega victimismo, hay una cosa real, o sea, él tenía presta a segunda parte de la suya crónica de dos fitos de 1591 y no, o sea, no tenemos garra posibilidad de trobarla, ¿no? Esto pasa con otras 3 u 4 obras de la época, ¿no? Bien, sí que había este
este momento de, como decimos, recuperación, de dignificación de la vista aragonesa en la primera mitad del siglo XVII, pero es verdad que después de alteraciones, no, de la guerra de segadors a Cataluña, de la independencia de Portugal, etcétera, puede estar por la represión que ha sufrido Aragón, pero también por la situación o contexto general de luchar contra esa mena de procesos, o también la rebelión do Duque de Híjar en 1643. Bueno, son feitos que no adullan, que no facilitan que se continúe charrando de esta vista aragonesa. Y en cara que se puedan hacer matices, dica o siglo XIX desaparece o como objeto histórico de debate, o sea, las alteraciones de Aragón desaparecen, ¿no? O debate historiográfico das crónicas, etcétera, desaparecen de todo iso, ¿no? Y cal esperar ao siglo XIX. ¿Por qué? Bueno, cal parar cuenta de que o siglo XIX lle o momento das sucesivas prebatinas de revolución liberal en Estado español, ¿no? Ahora se mira de recuperar, de cómo se recuperan, de cómo se dignifican las figuras históricas de la lucha contra la monarquía absoluta que ya vio, o sea, y más que más son de la Nuza y os da la libertad en Aragón, y también pues os comuneros de Castilla en Castilla, ¿no? Y claro, cal entender una cosa, que cuando charramos de revolución liberal, la construcción de un Estado español, a situación de las identidad socioestatals en la España del siglo XIX, y más que más de la primera mitad del siglo XIX, no era tan feble, no era tan conflictiva como llegüe. O sea, hay un concepto que fa servir Josep María Fradera, que es uno de los grandes historiadores de esta época, que es o doble patriotismo. De la guerra de independencia, ¿no?, que clamada por la historiografía española de 1808, agarrado francés. Bueno, no, y importan clamar la guerra de independencia para lo que sí, pero sí, a guerra contra Francés, ¿no? Pues desde este inte dica alto baixo a mitad del siglo XIX y dica también a Primera República, pero más que más dica esta década moderada de 1845 dica 1855 alto baixo, ¿no? O sea, por meternos en una fita histórica. Coexiste un patriotismo que lle español fundo, o sea que lle pro español, ¿no? O sea que lle el españolismo dos veteranos de la guerra de independencia, que lle o tal, convive con una reivindicación de las identidades forals, socioestatals, y conviven una cierta, o sea, vía una vitalidad por ambas partes, ¿vale? O ejemplo más claro y Modesto Lafuente. Modesto Lafuente y un historiador aragonés que fa una historia de España que lle alto baixo como a Biblia de la historiografía liberal española, o sea, todos los liberales, todos los burgueses españoles conservadores y progresistas de la primera, o sea, de mitad del siglo XIX tienen a historia de España de Modesto Lafuente en la suya casa, ¿vale? Ahí se oye o canon de interpretación de historia de España y ya atravesada por o doble patriotismo y ya atravesada por una reivindicación de las figuras de Joan de Lanuza, de los comuneros y tal. Y ya hemos dicho que el siglo XVIII y un siglo bueno para reivindicaciones forales, para reivindicaciones identitarias, socioestatales, etcétera. Y ya asina porque había o sea, cuando plegan los Borbons, pues había un rearme de la historiografía y las interpretaciones centralistas que no dixan garra puesto las interpretaciones locales, territoriales, nacionales que no sigan españolas, ¿no?
Lo que se fa en la primera mitad del siglo XIX y reclamar, o sea, en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, cuando se era, pues, en 1840, vía 4 puestos de honor en el Congreso de los Diputados, ta Padilla, Bravo y Maldonado y Tachón de Lanuza, ¿vale? Y esa interpretación de la historia de Aragón y también de la historia del Estado español, de la construcción del Estado español, tiene que ver con una constatación histórica, ¿no? Cuando charramos de edad moderna, dos siglos XVI, XVII, XVIII, a Europa había dos posibilidades, o sea, son los 3 siglos en que se construye el Estado moderno, ¿no? O sea, pasamos dos estados medievales a los estados modernos, ¿vale? E esa construcción del Estado moderno se puede hacer de dos vistas, que, pues, por ejemplo, Colás en ha charrado mucho y tal, que lle la vista de construir el Estado de la vista do rey, ¿vale? De los dereitos do rey, y construir el Estado moderno dende os dereitos do reino, ¿vale? Para meter ejemplos, ¿no? Polonia, encara que luego no le vaya bien porque disparige progresivamente, pero bueno, esa Polonia, pero también Inglaterra, pero también Holanda y los Países Bajos construyen o suyo Estado, también a ciudades italianas, a ciudades do centro norte de Italia, construyen o suyo Estado desde una vista de reino, ¿vale? O sea, de los poderes de la ciudad y da nobleza, cualigaus, ta bastir un Estado moderno desde la vista del reino. Son repúblicas o son monarquías semiconstitucionales, etcétera. Francia, y el ejemplo más claro, pero también tenemos Suecia, también tenemos, por ejemplo, Nápoles, Sicilia, y en último remate también Aragón y Estado español construyen el Estado moderno desde la vista de los dereitos do rey, ¿no? O sea, y tienen tendencia a ser mucho más centralizados que no pas Inglaterra, no pasa el Reino Unido, sino Inglaterra, o que no pase Holanda, ¿vale? Bien, y yo cal parar cuenta porque había este interés en el siglo XIX de definir un modelo. En la primera mitad del siglo XIX, este conflicto entre una versión más federal, diversa o feita de a soberanía dos territorios, y esta versión más unitaria y centralista no llega encara grau. ¿Por qué? Porque en ese momento, o sea, o dilema fundamental lle entre o triunfo de una perspectiva burguesa y liberal y entre o mantenimiento del antiguo régimen. O sea, es decir, entre los liberales y los carlistas, alto baixo. Podríamos charlar también mucho de esto, porque da mucho chuego. Y eso era tan programa entero también, ¿eh? Da mucho chuego, pero por felo simple, per tal de felo simple, íbamos a charlar de que a primera mitad del siglo XIX y xa luita, no había encara una separación de este doble patriotismo. Progresivamente íbamos a ver que este surfing identitario, que país que lle fácil, que soy muy español, soy muy aragonés o muy catalán o tal, que de primera es país fácil, se va haciendo más complicado, ¿vale? Y eso lo tenemos en 1841, cuando se troban, se redescubren los restos mortales de Joan de Lanuza, que se han descubierto antes, y o gobierno español quiere elevar los restos de Joan de Lanuza de Aragón, dica un panteón de personajes ilustres a Madrid. Bueno, esto va a pasar también cuando... Yo no sé cómo en cara continuamos teniendo cosas en Aragón, así nas enseñan. Sí, o sea, quiero decir, o sea, que cuando charramos dos bienes de la Francia, dices, hostia, pero a los muertos sí, lo poco que no nos han furtado nos lo han probado de furtar también. Sí, no, y una pasada, ¿no? Dice Braulio Foz, que como Modesto la Fuente, bueno, Braulio Foz lleva un perfil más aragonesista que no pasa Modesto la Fuente, pero también lleva un doble patriota, ¿no? O sea, en ese sentido. Reacciona muy ofendido a esa propuesta de mover los restos de Joan de Lanuza a Madrid. Dice, ¿qué fan Zurita o Blancas en Castilla? Un pueblo indiferente, un pueblo que no los conoce y una nación enemiga. Lanuza trasladado a Madrid, ¿no? O sea,
Y dice, bien por Braulio Foz. Claro, o sea, pero este momento que ya 1841 y es curioso porque no hay una fita concreta, pero sí que y un momento aunque Espartero, que lleva una vista liberal y relativamente, porque también bombardea a Barcelona, quiere decir que pero que hay una vista, digamos, más ampla, más ¿Cómo era eso de que Calé va a bombardear Barcelona cada no sé cuánto tiempo? Sí, cada generación, alto baixo, ¿no? Sí. Pero bueno, quiere decir que en ese conflicto que encara no lleve bien definido territorialmente, o sea, ese conflicto territorial encara no lleve bien definido, porque se mueve más en términos de tradición, modernidad, que en términos de identidad territorial. Pero ya vemos que en este momento, en 1841, ya empieza a cambiar. Y cambia de un lado, pero cambia de un otro. Porque en 1841, alto baixo, y Juan pasa a un rol central o Marqués de Pidal. Marqués de Pidal ya xerrau Dani fa un raté. O Marqués de Pidal y qui escribe a obra clau, ¿no?, de la interpretación castellanista españolista de las alteraciones de la rebelión de 1591. Pero en esta época o Marqués de Pidal ya en principio a tener una cuestión prou clara, y que es posible que, y estamos charlando de 1840-50, ¿vale? Encara no existe garra proyecto regionalista a Cataluña ni a País Vasco. Encara no existe una línea federal clara dentro del republicanismo. Encara o carlismo y charrando de leyes viejas, de tradiciones y tal, y no pas de esa vista territorial que tendrá más en la segunda mitad del siglo XIX, ¿vale? Bien, en este momento de 1840, 1850, o Marqués de Pidal ya charrando de que as obras teatrales, ya charraremos de iso también un poqué, que se fan sobre Xoán de Lanuza o otras expresiones territoriales de, digamos, la diferencia, van contra la unidad de España, ¿vale? Esto es importante porque es muy curioso cómo podemos charrar de que el españolismo que va a construir a la contra os movimientos de nacionalismo periférico. Esto es complicado de asumir, pero sería imposible pensar en los movimientos periféricos, y en otros países no existen de una manera tan clara y tan fuerte como existirán al Estado español a partir de fin del siglo XIX. Sería imposible pensar en las manifestaciones de los nacionalismos socioestatales o periféricos al Estado español sin una negación de diversidad desde el Estado español, desde una candidata pro temprana, ¿no? Bien, continuando un poco con esto, tenemos ya pasamos a muga de la mitad del siglo XIX, y ya vemos cómo se va sobrepasando, ¿vale?, este doble patriotismo. ¿Qué pasa en general, no? Pues, ¿qué pasa? Que o republicanismo y más que más o liberalismo y o republicanismo federal principia a tener en Cataluña, también en Aragón, a tener una cierta relevancia, ¿no? También pasa que o liberalismo moderado o conservador también va perdiendo poco a poco, va perdiendo a suyo carácter integrador, ¿no? Y de feito, y ahora íbamos a meternos en la historia de la estatua de Xoán de Lanuza, que es una historia preciosa. A primera propuesta de Fele una estatua a Xoán de Lanuza y de 1863. Hasta que veamos como yo proceso, a estatua se fa en guero de estatua se fa 1904. O sea, pasan 40 años de entre a primera propuesta de estatua diga que se mete la definitiva, ¿no?
1463, a Diputación Provincial de Zaragoza, en colaboración también con las diputaciones provinciales de Teruel y Huesca, pero de primeras lo fa Zaragoza, replegan 1100 firmas. 1100 firmas que de parte de la vez era una cantidad importante, ¿no? 1100 firmas con dinés. No y eso lo que repleguen 1100 firmas, sino que replegan dinés, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no se plega a fer esa estatua en 1463? De primeras porque Isabel II, que la reina de España, ¿no? En aquel momento, y en un momento crítico, ¿no? O sea, y en un momento crítico porque 5 años más tarde habrá de marchar con la revolución, la gloriosa revolución, ¿no? Y con una plegada de dos sesenio democrático y tal, habrá de marchar en el contexto estatal y en el contexto internacional pro contestada. Ahora, cualquier refirme a figuras que cuestionen a suya autoridad, más cuando en el republicanismo federal se lleven principiando a armar y o carlismo en principio a tener una declinación territorial que no iba tenido antes, ¿no? ¿Cómo se enreliga una figura que cuestiona a legitimidad, digamos, de la monarquía en ese contexto? Que encara que os Borbons no tienen nada que ver con Juan de Lanuza, ¿no? Pero bueno. El momento, aunque 1463, sino 2 años más tarde, cuando Marqués de Pidal publica, 1465, si no me equivoco. No, 1463 también. O sea, se publica o mismo año que se fa replega de firmas para hacer a estatua de Lanuza, y o mismo año aunque o Marqués de Pidal publica o suyo libro sobre las alteraciones de Aragón, ¿vale? O sea, veíamos como emplear a revolución gloriosa, ¿no? Y o asesinio democrático que desemboca en la Primera República y en los primeros proyectos federales, ¿vale? Vemos como este doble patriotismo que existía, ¿vale? Va espareciendo. No hay tampoco casualidad que en 1868 se faiga una convención de republicanos de la antigua corona de Aragón a Tortosa, Pacto de Tortosa, sí, de mallorquís, valencians, aragoneses y catalans. O sea, y en ese momento, aunque las contradicciones de construcción del Estado español se fan visteras y ya no se pueden amagar. O sea, no es normal que 60 años después de que se haya en principio a hacer o Estado español, de que como tal, porque antes no existía un Estado moderno español, de que se haya 30 años después de que se haya en principio, o sea, de que se hayan constituido las provincias, encara no tenga este español una interpretación y una estructura territorial acorde con la suya diversidad, ¿no? Y en ese momento cuando se principia a crevar ¿cómo decir? La armonía nacional de la gran familia, se charla siempre de la gran familia liberal. Los liberales pensaban que podían hacer un estado tal y que todo iba a ir o sea, genial y que no de vitibomba y tal, pero no, o sea, para en cuenta la fin de que había tanto con el federalismo como con el carlismo como con esa identidad en general tienen un problema, y es que no, a la fin no se puede hacer un estado centralizado y un estado federal a un mismo tiempo, ¿no? Sí, no sé si remeras la anécdota en las Cortes de Braulio Foz. No. Fue una intervención porque ella era diputado en las Cortes en nombre de Aragón, ¿no? De lo que era el antiguo reino de Aragón y de los agravios, y la respuesta del presidente de las Cortes era que no caleba eso porque Aragón no existía. Existía en todo caso las provincias de Huesca, exacto, y claro, y es lo que contando Lorien, que era un sueño de chustos, pero tal liberalismo y era una cosa tremenda, claro. Y era como en vez de decir, pues históricamente Aragón existió y bueno, pues este diputado, pero no, la respuesta fue técnica. Aragón existe, Aragón existe. Márchese, ¿no? Casi. Sí. Claro.
Claro, o sea, esto... Yo lo que probaban de fer, ¿no? Mismo con la ley de provincias. Sí, o sea, sí, claro. Eso, fer de desaparecer todo lo que... Claro. Fer de cero. Un modelo francés. Claro, lo feban también porque, o sea, había un momento en que, o sea, lo que decía, no había una contradicción porque as identidad local se encara son fuertes y pueden permitirse pensar en un país, ¿no? O sea, hizo muy tachén de liberalismo, o sea, o doble patriotismo, yo había muy tachén como propio Braulio Foz o como Modesto La Fuente, que se veía una evolución de un momento en que pensaban que se podía construir desde as identidad sin garra refirme institucional o constitucional, se podía construir un Estado moderno, y a la fin de suya vida veían que no es posible respetar as identidad territorial, socioestatal y tal, sino había una estructura, un tarabidao institucional y constitucional que lo permita. Esto es importante, porque, o sea, ese momento quan se crea unidad de gran familia liberal, ¿no? Que ese concepto es importante. Bueno, pasa o sesenio democrático, se vía un proyecto de constitución del Estado aragonés, que no a la fin no, o sea, proyecto no, o sea, esa propuesta, ¿no? de constitución del Estado aragonés dentro de la República Española, sí, etcétera, etcétera. Plega a Primera República y otro inte de, aunque se crean muchas continuidades que van a existir antes, ¿no? A 1873 ese debate identitario, ese debate de cuál es el rol de los pueblos del Estado español en la suya configuración, en la configuración del Estado, se queda amortado 5, 10, 15 añadas alto baixo. A Cataluña ya sabemos que desde los años 80 del siglo XIX ya en principio haber un revival, ¿no? O sea, pues la Renaixença, etcétera. Y en Aragón, este rearme identitario, primero, a reclamación, o sea, o a reivindicación identitaria antes de la Primera República no ha estado tan fuerte como a Cataluña, y una cosa que pues, la sabemos en cara que existía. Y segundo, en Aragón, mucho más que no pasa en Cataluña, la fin de la Primera República se traduce en que os republicanos aragoneses cuasi todos refusan dende la vez, refusan o federalismo. O republicanismo aragonés va a tardar muchos años en tornar a estar federalista. A represión que sigue a la fin de la Primera República, tanto a los movimientos obreros como a un movimiento republicano, le pasan factura, ¿no? Le pasan factura y no troban la manera de construir un proyecto federal o un proyecto aragonés que se embreque con una interpretación o con una propuesta de Estado, ¿no? A la vez, se van a refugiar estas reivindicaciones históricas de justicia, de identidad aragonesa. Bueno, pues en dos puestos. En la iconografía, y aquí tornaremos ahora mismo ta la escultura, ¿no? de justicia de la Plaza Aragón, y también ta la parte jurídica. O sea, sabemos que después de los decretos de nueva planta, la única parte del ordenamiento institucional y jurídico aragonés que continúa viva y aparte de o derecho civil, ¿no? Bien, en 1880 tiene lugar a Zaragoza o primer congreso de jurisconsultos aragoneses, ¿no? Que lleva una cita extraña, ¿no? Porque así se troban republicanos, tradicionalistas, Costa, etcétera, ¿no? Sí, o sea, Costa Party. No, pero yo en ese momento extraño, ¿no? Que aunque no sabes muy bien cómo interpretarlo, porque, o sea, hay un momento completamente transversal, ¿no? Aunque se trova de muchas tradiciones diversas, ¿no? Decía en la oridura de este congreso, decía Costa, ¿no? Dice: Aragón no ha poseído nunca como Castilla dos criterios jurídicos, uno para el derecho político y otro para el derecho civil.
uno y otro son allí consustanciales y forman, a modo de unidad indivisible, el derecho civil. Se refleja en el político y el político en el civil. La misma virtud, la virtud vivificante de la libertad, que obra en uno, mueve también al otro. Esto es importante, porque hay un argumento que encara que no se dice de una manera expresa, lo que hay que decir, si o derecho civil en Aragón, desde fa casi 2 siglos en aquel momento, continúa vivo, ¿vale? Y eso significa que como no había diferencia entre o derecho civil y o derecho político, quiere decir que si reivindicamos o derecho civil, somos reivindicando o derecho político. Y con eso somos reivindicando a institucionalidad aragonesa, ¿vale? Y esa institucionalidad que se va perdiendo entre 1591 y los decretos de nueva planta. Bien, esto que lleva una iniciativa que país chicorrona y que país que no tenga gran importancia, se mueve en un contexto mucho más amplio de lo que a historiografía general ha clamado a rebelión de las regiones, ¿no? O sea, que en Cataluña y en Euskal Herria tiene una significación de evolución en nacionalismo, pero también tiene una significación en Euskal Herria, pues, de reivindicación da foralidad. Mismo en Castilla existe de una traza o de una otra, encara que no siga tan fuerte, pero la fin del siglo XIX siga con Asluengas, siga con los derechos políticos, siga con las reivindicaciones iconográficas, como ahora charlaremos de la escultura de la Nuza, o siga con otro hito, en el caso de dos países de la antigua Corona de Aragón, con odrito civil, y una vez que se ha perdido el proyecto político de la República Federal después de la Primera República, se mira de tornar a meter o debate das identidades nacionales en o debate político, pero de una traza amagada, porque, hay que parar cuenta de que estamos charrando que en 1880 las organizaciones obreras son prohibidas, de que o sufragio universal que se va a conquistar en 1868 encara no ha tornado, y a época de Ferrer y Guardia y las ejecuciones a Montjuic. Es decir, o grado de represión que existe en este momento, que, como siempre, siempre charramos de las grandes las fitas de las luitas sociales o populares, que la guerra civil o la guerra francés o asina, ¿vale? Pero no charramos nunca de estos momentos que han estado para la construcción de un relato político al Estado español. No charramos a eso bien. Y a derrota de la Primera República marca 20 años de una represión brutal. Sí. Y cal parar cuenta que en aquel momento, si se han estado 20 días, se encharraría más. Puede estar. Y también hay una otra cosa, y es que y nunca cal olvidar o contexto internacional, o contexto que va a dillar las mugas de Aragón o del Estado español. Estos años también son los años de las grandes rebeliones a Cuba. Y no cal parar cuenta de la importancia que tiene de la construcción del nacionalismo catalán, más, o de las reivindicaciones nacionales catalanas, o mirallo de Cuba. Y en estos momentos, también los diputados de Cuba son en las Cortes Españolas, los debates de Cuba son los debates del Estado español, y eso es muy importante. Y se no deixar que las propuestas políticas a diversidad territorial se metan en la agenda política, y que cal meterlas por una otra vía, y eso es muy importante. Pero bueno, una otra vía para meterlo, estos debates, pues as iconografías, a estatua de Justicia. Primero de todo, ¿cuál oye o proyecto de escultura de Juan de Lanuza, ¿no? De Juan de Lanuza? Bien, en 1863 os esburxallos que nos han plegado son un Justicia que llevan en un pedestal, tienen una espada en una mano y os fueros a la otra mano. Todos conocemos y todas conocemos cuál hay a escultura Güe y un tío sentado
¿vale? Una mano levantada, y o monumento no lle pas a Joan de Lanuza. Y que aquí plego la mierda. Sí, o sea, el tío de en plan de decir, no me rayes, ¿no? O sea, y dice, pero yo monumento llega a justiciazgo y no pasa a Joan de Lanuza. Se fa servir a suya imagen, pero y una imagen tranquila, equilibrada, sin garra conflicto. Institucional. Institucional, exactamente. Y eso es un cambio que se fa en la primera mitad de los años 80 del siglo XIX, ¿no? Y que a Diputación Provincial de Zaragoza fa el encargo a Félix Navarro, al arquitecto Félix Navarro. Y curiosamente, o sea, yo de todo embrecado a la fin, ¿no? O sea, en 1856, o sea, ya la Diputación Provincial dado permiso para encetar el proyecto, ¿no? Y presionar en la tramitación o congreso de jurisconsultos aragoneses o delito civil. Bueno, pues se pide que se inicie a tramitación en as Corts, ¿vale? Españolas do Código Civil. Y se fa servir o proyecto da estatua de Joan de Lanuza para presionar. Otro cambio, ¿no? Que había entre el proyecto original y el proyecto definitivo. En o pie do pedestal de la estatua original decía mártir das libertades aragoneses, y cambia iso en el proyecto definitivo a la justicia ley suprema, ¿no? Y bueno, y también pues hizo que hemos charrado de as manos, metemos as manos, ¿no? En 1889 se aprueba una primera parte do Código Civil aragonés, e en ese momento saturan a fundición y o proyecto de esculturas. O sea, siempre que se puede hacer servir aprobación de la aprobación del Código Civil para presionar, se mete en marcha la escultura. Paremos cuenta de que desde 1880 dica 1892 que se funde la escultura. 1892, 1904 cuando se mete a la fin, ¿vale? ¿Por qué? Porque de primeras a estatua de Joan de Lanuza se va de meter en la Plaza de Justicia, o la idea que te va todos y era meterla en lo que huelle la Plaza España, que era la Cruz do Coso, ¿no? Pero había una colleta de Chen que lle pro importante a la historia de Zaragoza o a la historia de Aragón, que en 1895-97 decide que eso no debe estar así. Y dice, ¿y quién puede tener este poder, ¿no? Este poder para aturar una decisión que ha preso la Diputación Provincial de Zaragoza, que es la autoridad más alta de impuestos del Estado en Aragón? Y dice, y yo cuando feábamos ya muchos años esta charrada, me feaba hoy decir las siglas RSAP. Y dice, esta chenquilla que me suena, dice, la Real Sociedad Económica de Amigos do País, ¿no? Amiguicos. Sí. Esta colleta que en el siglo XVIII tiene una cierta importancia como motor de liberalismo político y más económico, desde la fin del doble patriotismo, desde la mitad del siglo XIX, se convierte en o refucho de las élites más conservadoras reaccionarias del liberalismo conservador. Y también ¿cómo decir? O foco aunque se va a crear Ibercaja, ¿vale? Pues Isachen y es la que dice no, a la estatua de Joan de Lanuza no se puede meter en la Cruz do Coso, en la Plaza de España, no, aquí cal meter el monumento a los mártires de la patria y de la religión, ¿vale? Y es curioso que también está ahí la época en que aumenta la devoción pilarista, ¿no? Y el nacionalismo español en las élites aragonesas, y un momento en que se empecipian a levantar as torres do Pilar, que no existían, ¿vale? Que as torres do Pilar no existían. O sea, y ese momento en que as élites aragonesas fan, y más que más zaragozanas, pero as aragonesas en general fan un divorcio, ¿no? Fan un divorcio entre a suya identidad aragonesa liberal de reivindicaciones y ese doble patriotismo, y un nacionalismo
conservador, también lle un momento en que naix o baturrismo como representación cultural, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, pues porque esta chen asume lo que decía un marqués de Pidal en 1841, ¿vale? Dice que él fa una obra contra aquellos que pretenden fer o justicia o símbolo de la nacionalidad aragonesa para resistir las ideas de la unidad nacional. O sea, esto se dice a las claras, o sea, es decir, no existían los soberanistas aragoneses, no existía una tradición historiográfica contraria a un nacionalismo español, o sea, no existía nada de eso, pero en 1841, cuando en principio el hombre va a meter 20 años de su vida en escribir a su obra sobre las alteraciones aragonesas. Y decía en 1841 que o justicia y un símbolo de la nacionalidad aragonesa para resistir a las ideas de la unidad nacional, ¿vale? Pues si yo lo que China Chana va calando en las élites aragonesas. También caldría charrar de la importancia que tienen y tornamos a lo que decíamos antes, a las políticas matrimoniales. A las élites aragonesas tienen un problema de capital. No había una capitalización de la industria aragonesa, y en la segunda mitad del siglo XIX cuando empiezan a aterrizar, porque aterrizan, más aterrizan las familias como os Aberli, ¿vale? También como una miqueta más tarde pues os fundados de Zaragozana, que no me remiro ahora, o sea, muchas familias de origen vasco, catalán, francés, madrileño, que por alianzas económicas o matrimoniales, que tornamos a lo mismo, que lo mismo. O sea, con alianzas económicas o matrimoniales miran de construir una identidad aragonesa en que se sientan cómodos, ¿no? Y por ello ya me saldrá, por ello o justicia lleva a él una figura contradictoria. Y es aragoneses que encara miran la manera de meter justicia y a cuestión de su identidad en un debate que lle prohibido por el Estado, ¿vale? Después de la Primera República, pues troban esta manera de que lle o derecho civil y a escultura de Chon de Lanuza de tornar a meter a su identidad en o debate político en un sentido amplio, ¿no? Pero, claro, ya sotmeso a os intereses de las élites aragonesas. Para que veigamos, y ya con esto remato, aparte de la escultura, que me parece la más interesante, llega un momento en 1904 de inauguración de la escultura, ¿vale? En los años 60 del siglo XIX se remata o paseo de independencia, y a la fin del siglo XIX, con motivo de de inauguración, exposición y tal, se fa la Plaza Aragón, que en un principio tenía una escultura de Ramón de Pimatelle, ¿vale? Bien, 1904 se inaugura, ya se ha inaugurado fa 2 años, o monumento aos mártires da patria da religión en la actual Plaza de España. Y se va a hacer, ya después de 40 años, se va a hacer la inauguración de la escultura de Chon de Lanuza en la Plaza Aragón, ¿no? En la actual Plaza Aragón. Y se iba a hacer un 20 de aviento, como ya normal, ¿no? Bueno, finalmente, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Concello de Zaragoza y otras élites, entre las cuales podemos contar a Heraldo de Aragón, ya en aquel inte, ¿no? Decidieron que no, como que 20 de aviento, no, 12 de octubre. O sea, esto a que me suena, ¿no? Lo de las élites que siempre, que son los mismos que ahora podemos meterme ejemplos. Y que después con la Chen subestima la capacidad de la historia pasada, la historia pasada por definición, ¿no? Para explicar un presente. Yo de estas cosas sé que hay un tópico, ¿no? Y mismo puede estar ranciofag, ¿no? De sin conocer la historia no podemos saberlo, no podemos entender lo presente ni conocer lo futuro, pero ye que ya sinas, ¿no? Ye que somos trovándonos que desde el siglo XVI y que ahora pues todo ye relacionado, interconectado, ye maravilloso. Pues y penible de vez.
Pues sí, la verdad. O sea, ya, bueno, para rematar, o tema debate, cuál haya a figura de justicia, ¿no? Bueno, y esto ahora charlaremos un poco a escape, ¿no? De cuál haya o rol de justicia actual y de justicia pasado, ¿no? En la historia y en la historiografía aragonesa, pero sí que es verdad que desde que después de la muerte de Franco y en Andalán, por ejemplo, se puede seguir este debate año tras año desde la suya fundación, diga que casi es país, ¿no? Había un debate pro fuerte entre, o sea, qué fer con o 20 de aviento, ¿vale? ¿Qué carácter ha de revestir? ¿Cómo se celebra, o si se celebra, o cómo se fa, ¿no? Y había ese debate entre o 29 de junio, que nunca no lle una data importante, pero más que más entre 23 de abril y o 20 de aviento. Bien, y yo ese momento, ¿no? que todos los autores y que toda la gente que interviene en estos debates en Andalán, que yo pro entretenido de leyelo, siempre se mira con una vena de, ¿cómo decir?, de introspección, una vena de reflexión sobre qué fer y qué no fer, sobre cuál o futuro del aragonesismo, de nacionalismo, etcétera, ¿no? Nunca se ha sentido como una fecha para que la gente que no fa parte del aragonesismo o del movimiento nacionalista aragonés o movimiento soberanista faiga parte de esa celebración. Yo siempre visto desde una vista de reflexión y de introspección y del qué fer, ¿no? Y una fecha complicada, ¿no? A la fin, bueno, complicada. Todos los pueblos o las naciones tienen calendatas emotivas, festivas, pero bueno, la historia también, la historia tiene los suyos procesos, sucesos, y bueno, yo me pienso que el 20 de Aviento, ¿no? representa una parte importante de la historia de Aragón, una parte que desgraciadamente porque había muchos tópicos sobre Aragón, no sé qué decía, no puedo apuntar tantas citas, pero decía que claro, la historia de Aragón da miedo, a los historiadores ha dado miedo siempre abordarla por o tema de que es tan gran y tiene tantas cosas y tanta complejidad que por eso no había tanta, en relación con lo pasado que tenemos, medieval y moderno, que no había tanta producción como en otros países, ¿no? Y me pienso que pasa un poco lo mismo, ¿no? Que a la fin, pues bueno, los mitos y es un poco que no sabemos exactamente, pero claro, yo me pienso que el 20 de Aviento representa pues una parte de nuestra historia, y que lo que importa es reconocerla, ¿no? Reconocerla, ya no conocerla, sino reconocerla como lo que es, tío, más allá de debates, lo que charrando ahora al Orient, ¿no? De si o liberalismo doctrinario, que si negamos a figura, no la negamos, reconocemos a diversidad, ¿no? Y el debate de siempre. También había una cosa, a yo cuando charramos de justicia y tal, y que me parece importante, despersonalizar, o sea, y bien para hacer, o sea, para hacer, digamos, propaganda, y para hacer, o sea, o trazo grueso, y para hacer carteles, o sea, cuatro panfletos, ¿no? Sí, no, o construcciones literarias, o sea, para hacer arte o propaganda, y bien personalizar. Pero cuando charramos de estos a cuestión de institucionalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre nos olvidamos de que desde la Edad Media, no pasa la Edad Moderna, o justicia, no lleva justicia, lleva justiciazgo, y había una corte de justicia que no se charra so bien cuando charramos de todo esto. O sea, cuando por ejemplo, se habla de que ya era mal aconsellado, ¿no? Sí. No, y mal aconsellado no, y era una institución que era o justicialgo, a corte de justicia, que tenía capacidad de decisión, y que no es solo que él, ¿no? Y que o sea, que una persona de 27 años que lle formada dende os 12 o os 14 tastar o sucesor do suyo pai,
y pa hacerse cargo de la institución. Muy preparado. Claro, o sea, pues sí, como Felipe. No vas a hacer comparaciones. Pero, o sea, cuando se charra de esto, o sea, se priva a los rebeldes aragoneses de siglo XVI de tener una línea política propia y consciente. Y se fa porque como a censura y a pérdida de documentación y a pérdida de sentido histórico no hemos dicho saber cuál era esta línea política, se ha de hacer una interpretación romántica, una interpretación parcial, una interpretación ¿cómo decir? Inconexa de lo que lle a figura de Justiciado y de los problemas políticos de Aragón, de cuál era a suya necesidad de autogobierno, o sea, de respeto a la suya institucionalidad y a la suya soberanía, ¿no? Sí, yo creo que una miqueta en la línea eso es lo que decías, que sí que ya importan sí que es verdad que a ver, la figura de Joan de Lanuza concretamente de tal como figura representativa, tal los cuadros, tal esa iconografía, pues ya importan, pero que creo que Cataluña es una miqueta de esa personificación de la resistencia o de la rebelión aragonesa, no más en la figura de Justicia, ¿no? Porque alrededor de él no más era la suya corte, sino toda la chen que defendeba, ¿no? Mesmo eso, interclasis también, ¿no? Que decía de mesmo chen de un pueblo llano u de tal, y toda la chen y todos los foristas que dieron la vida, que muchas vegadas parís que no más murió Joan de Lanuza, no, moría Isabel H, no, y muchas vegadas lo que trova a faltar mesmo en las exposiciones estas historiográficas que fa las entidades, ¿no? Pues claro, si las fa gobierno de Aragón y Bercaja y todos esta chen, pues que van a meter, ¿no? Antes no sé, do charraba de iso de... Bueno, pues sí, cuando charrábamos de lo de Justicia, que pareixeba como que se han perdido los fueros con Justicia, así que me acuerdo en una exposición que había en la lonja fallaba el año, que sí, que charraban de o tema de Justicia al tubaxo bien, ¿no? Pues que lo meteban y tal, pero después la guerra de sucesión lleva 4 ringleras hasta en un alto, ¿no? Y no... O sea, parecía como que Aragón se perdió los fueros por casualidad, ¿no? Que vernos un día despistados y nos los disemos en Ovar. que hizo muchas vegadas, ¿no? Se mete lo de Justicia. Primero, se personaliza mucho en una sola persona, todo lo rollo del mal aconsellado y no sé qué tal cual, y parece como que todavía ha estado, pues eso, pues lo que decíamos, ¿no? Una alteración, una coseta menor, pegata minuta. Y yo a mí aparte yo me pienso que no tengo nada más que decir, pero que para allá mentira, eso es mentira. Y es importante, ¿no? O sea, en los libros, en los manuales, no pasan en los libros porque hay muchos libros que consideran las alteraciones, la rebelión aragonesa de 1591 un inte importante, pero en general en los manuales esta rebelión, que hay una rebelión no pleno sentido democrático, ¿no? Y en pleno sentido ¿cómo decir? De construcción protonacional, si se quiere decir así, y es reflejada como un paréntesis, como una cosa extraña que no tiene garra sentido, o no entiende mucho, ¿no? Pero y en la época de la rebelión en Holanda y en los Países Baixos, llega un momento de la independencia de Portugal, llega un momento de la guerra dels segadors, una miqueta más sentaban, ¿no? Llega un momento de afronda y llega un momento de revolución inglesa, una miqueta más sentaban también. Quiero decir, privar a los aragoneses, deixarlos en un folclorismo, ¿vale? En un folclorismo mesmo cuando lo hacemos de una vista aragonesa, o sea, que iso de cabo ta cuan se fa no prueba soben, porque tampoco no se fa prueba soben una reivindicación de 20 de aviento y de la figura de Justicia, pero de cabo ta cuan se fa deixar este momento como una mena de folclorismo, ¿no? De excepción o de cosa que pasa o de no se sabe pro bien que lle. No, o sea, esto lleva tantos actos de la época, o sea, y empezando por Antonio Pérez y continuando por los Caballos de la Libertad y también por la monarquía de Felipe II, saben perfectamente que esto lleva un
son unos feitos que tienen mucho que ver, o que tienen todo que ver con o contexto internacional, tanto de conflictividad social como de construcción del Estado moderno, ¿no? Y se lo saben perfectamente. Y todos os suyos actos son determinados por esta conciencia. O sea, que cuando interpretamos y cuando leemos a historia, cal saber las intenciones de los suyos actores. Y perder de vista esto, deixarlo en un folclorismo o en un personalismo, y desvirtuar, ¿no? Desvirtuar todo lo que supone las alteraciones de Aragón, no solo en 1591, de mitad del siglo XVI. Esbafar la nuestra historia y voy a darla de sentido y de contenido. Le vamos casi ya 3 horas. Creo que somos pasando los récords que teníamos con el primer programa de la temporada, pero bueno, este programa lo meréis y más con todo lo que ya saliendo por aquí, yo creo que bueno. Conto con eso, simplemente las 4 cosetas que nos quedan por tratar de Cibaz, que hizo que pues se repreñó una mica y se día y se 20 de aviento, bueno, de segundos que puestos, ¿no? Como una festividad, como una celebración, o siempre decimos que en los países redotados celebramos redotas, claro. Y bueno, y eso sí que yo, claro, lo viví mucho dende dentro, y se día dos dereitos y libertad nacionales, ¿no? Que reivindicamos muchos de o 20 de aviento. No sé si tenéis bella cosa que aportar sobre este día. Yo, a nivel particular, sobre todo, más en los zagues años, para yo hay una jornada que es muy significativa, ¿no? Porque de verdad que nos juntamos muitísimas personas de todo Aragón, pues para celebrar, para charrar, para debatir, para trobarnos, una mica también para hacer terapia, ¿no? De como somos poquez y de vegada, muchas vegadas malavenius, pues y una traza, ¿no? de chuntarnos. No sé qué han visto tenéis vosotros, igual una mica más histórica que no para sentimental, o también sentimental, ¿por qué no? Hombre, un poco sentimental también, ¿no? Encima, voy a hacer un poco de remeranza de una de las organizaciones que han legitimado más lo que yo el 20 de aviento que he hecho en allá. Pues fa 11 añadas, principio suyo proceso de, vamos a decir, desvinculación, expulsión de Chunta, bueno, un proceso cuando grabamos esto, porque esto se emitirá en aviento, pero pero cuando grabamos esto sí, exacto, bueno, pues eso, que de una traza de atrás, pues eso, organizaciones como Chovenaya, organizaciones como Chunta también, el RENA, el REA, han prevado de hacer un día nacional, ¿no? Una diada, a la fin, el objetivo era tener una diada en Cataluña por suya relación de poder, pues la diada y un día festivo, que eso siempre es muy importante a la resta de la población. Exactamente. Pero sí que es verdad que, bueno, 20 de aviento y un día especial, tal lo que pues tal la chen que ya aragonesista, que ya es soberanista, que ya independentista, pues porque, bueno, pues se preva de hacer un homenaje, manifestación, vía muchos debates sobre cómo se orienta la fiesta. Yo, un poco por experiencia personal, siempre se ha probado de hacer formación, charlas, música, reivindicación, pero bueno, que no siga solo un día fosco, que siga un día de reivindicación de los derechos de Aragón como pueblo, ¿no? Que siga formativa talachen y yo personalmente creo que esa es la línea, ¿no? Porque había mucha gente que conoce lo que pasó y lo importante, pues hizo repegar a memoria histórica y quiso sirva para un futuro, ¿no? Para un esvenidero, lo que comentaba Lorien, ¿no? También que Chuan de la Nuza y un mito, pero y un mito ta proyectar, ¿no? Ta proyectar tal esvenidero que Chuan podemos ser todas, Chuan y en Siria ahora, Chuan y una mujer que asesinada este cabo de semana, Chuan y una persona que y luchando por los derechos de los pueblos y las personas, con lo cual me pienso que a partir de allí todo vale, ¿no? Yo, o sea, coincido, ¿no? Porque cuando ya es complicado, o sea, qué decir, cuando charramos de derechos y libertad de nacionales de Aragón, o sea, si lo reducimos, si lo acotolamos, ¿no? A una vista
solo que legal, ¿no? O solo que normativa, solo que charrar de isha, que también es necesaria, de isha soberanía política. Nos quedamos en un punto que yo probé de lo que eran los derechos y libertad de Aragón. Los derechos y libertad de Aragón se aplicaban con todas las suyas limitaciones, con todas las suyas carencias, que ya eran curtos a lo que le caleba a un pueblo aragonés, pero se aplicaban en la materialidad cutiana de la vida en Aragón, ¿no? Si ahora estamos charrando y que cal charrar de iso, ¿no? De soberanía política, de autodeterminación, de ese ambista, ¿no? De ese debate que no hay en la agenda política de Aragón, pero que ya importan mientras sigamos pueblo, ¿no? Ahora lo que cal charrar ya también de esos derechos y libertades cómo se aplican materialmente, ¿no? O sea, y lo que dices, ¿no? Que Choan esa mujer asesinada y también esa persona que pues en Siria o en Capadocia, en Turquía, ¿no? En Kurdistán también, o sea, que ya también San Chorche, ¿no? Y esa dicotomía que tenemos entre y yo me pienso que en cara que tiene que tener esa parte de análisis y de hacer terapia y de talachen que ye embrecada y que conoce la historia o que quiere conocerla más a fondo, ¿no? También ye un momento de pensar en cómo hacerlo pues abierto a esa realidad material que ye la que marca a soberanía. Soberanía no hay una cuestión legal. O sea, había pueblos que no tienen soberanía política, pero tienen soberanía material. Y ahí pues que lo estamos viendo, ¿no? En Kurdistán sirio, en Rojava, por ejemplo, o sea, de cómo no cal esa reconocedura internacional, de cómo no cal ni siquiera esa estructura de Estado para estar pueblo, ¿no? Para estar y para tener garanciados o para evitar por los tuyos derechos, ¿no? No cal ese reconocimiento, sino que solamente, o sea, de pillar la historia por los pers y decir, no, ahora yo nuestro inte. Bueno, puede estar que no en un mismo nivel, pero también cal posar las cuestiones en ese sentido, una materialidad de los derechos nacionales y de las libertades los aragoneses, ¿no? Pero bueno, por decir bella cosa, que tampoco... Yo no sé, esbarramos una miqueta, porque esto he introducido el tema de la jornada de los derechos y libertades nacionales, hemos rematado charlando de Kurdistán. No Kurdistán. Yo el ejemplo, ¿no? Sí, no, que tienes razón. Yo antimas, particularmente, las jornadas estas que se gozaban de fer, ¿no? Que decía Daniel, pues que ya eran también unos días de eso, de una mica de estudio, ¿cómo se dice esto? De fer conocer, ¿no? La historia de Aragón, yo me acuerdo, y eso claro, yo cuando principié en estas movidas, pues me faltaba muchísima formación, porque es verdad que no había buena formación histórica en Garracabo, ¿no? Yo creo que en toda la sociedad falta una formación histórica brutal. Y yo era para yo una maravilla pues contar con toda la gente que nos venía y con todo lo debate que vieva y conocer pues eso, tanto la historia de la justicia pero también muchas otras, ¿no? Yo me acuerdo una charrada que hicieron sobre el Consejo de Aragón de la Guerra Civil, sobre muchísimas cosas, ¿no? De toda la historia de Aragón mientras pues eso, pues prácticamente de lo sobrar de Cagora, ¿no? Y que era un placer, ¿no? De sentirlo todo eso, y que antimás que también era una mica o propósito que tenía yo con este programa, ¿no? De endizcar una mica a la chempa que se informe, para que leiga, para que se interese sobre la historia de Aragón, que pues eso, inabarcable, ¿no? Que decías tú antes, que mismo de mal acometer, porque tienes tanto y tan interpretable y de tantas vistas, y eso que nos le falta muita. O sea que... Bueno, y ya te rematar una mica también en esa línea. Y yo no sé si tenés, porque yo la verdad es que me las he visto una mica difícil para trobar literatura tanto de ensayo como de novela como de cualquier otra, así que tenía yo apuntado por aquí, bueno, un libro de Marisa Azuara, de Justicia, que hay una novela que escribió, y está autora de Alcoriza, si no me acuerdo mal,
y que bien entretenida. No lo sé la rigor histórica, yo cuento que en Yeprou, bueno, fueras de lo que comentaban antes of the record, ¿no? Que decía, ¿no? O tema de la cábala, pero bueno, pero eso yo creo ya anecdótico, ¿no? Dentro de la novela. Y también me acordé justo ayer antes de marchar a dormir de que en tiempos Villé, creo que lo editó Rol de Estudios Aragoneses, que lleva un esborrallo de guión de cine para hacer una peli de Joan de Lanuza, que no sé si lo es leído o no. Y bueno, y pues ensayos, pues sí que viene a más, pues eso, pues como el libro que has traído, Dani, y ver uno más. No sé si podéis recomendar bella coseta a la chen que quiere interesarse una miqueta más por las alteraciones de 1591, o en general pues por toda esa parte de historia aragonesa. Lleva también en el siglo XIX sí que salieron chicotas piezas de teatro relacionadas con el tema de o liberalismo romanticista, de las figuras también de Padilla, de Bravo, de Maldonado, y de Joan de Lanuza había varias también, o piecetas de teatro. Sí. Con esta cuestión. Luego pues bueno, está otro libro que has recomendado, novela histórica que lleva bastante bien, y de buen leer, y bueno, pues tiene su parte emotiva, narrativa para justificar, pero bueno, que llegue completo. Y luego pues lo que comentamos, no había una ripa de libros relacionados con los sucesos, unos con una tendencia, otros con otra, pero bueno, yo la verdad es que autores como el investigador Jesús Gascón y una buena lectura, y una lectura ya más académica, más científica, pero bueno, y una persona que ha feito una tesis doctoral sobre el tema, la única tesis doctoral sobre el tema, y trata de contimparar la historia de lo que ha pasado después, antes, con Cataluña, con Valencia, y una lectura interesante. En artículos también en internet os podéis trobar que son pro buenos. Yo, bueno, o sea, antes de Gascón, que ha estado aquí a meso o canon, ¿no? de interpretación y tal, que para yo y brillante, dice. Igual con la Sisala, claro, que lleva más contexto general. Claro, yo como me fago yo lo contesto, o sea, siempre me sí. Yo siempre recomiendo dos obretas pro curtas, porque tienen una de conchunta que llega Aragón en el siglo XVI, alteración social y conflictos políticos, que llegue de Gregorio Colás y de José Antonio Salas, pero ya grandísima y un clásico. Y un clásico. Pero tenemos dos de Gregorio Colás de 1967, que son Aragón bajo los Austrias, y un libre de 167 páginas, que o sea, y se lleva una cholla. Y una cholla, o sea, sencillo, agradable de leer, o sea, y todo lo que en el otro libro pues meten en casi 700 páginas, hasta lo meten en 160. Y es genial. Pues en muchas vegadas igual calmas la divulgación. A ver, son géneros diferentes, sí, ¿no? Claro. Yo creo que hizo que entremos en ese de 700 páginas antes nos cal leer o de... Y luego de una cosa que no, sí, por eso, o sea, hay una cosa que ha charrado Dani a Sabelo, que a cuestión de los bandoleros también, y de eso no hemos charrado guaire, y es pro importante para entender a situación que ya a relación entre moriscos y a resta da población y a nobleza y Zaragoza y todo eso, que hay un libre, bueno, hay unas fuellas que se pueden trobar en la Universidad de Zaragoza y en la Universidad de Huesca, pero que te dicen leyes así y te la lees un maetino en una tarde, aspectos de la problemática social de Aragón en el siglo XVI, moriscos y bandoleros. 33 páginas. O sea, hay para conocer o tema y que hay interesantísimo y pues o sea, perfecto. Y de las obras que decías, la más conocida, porque antiguas, o sea, una chicota revolución Zaragoza y en Madrid, que llega a Capilla de Lanuza de Zapata, que hay una obreta de 1871, alto baixo, que no me equivoco, y que llevó o canon de interpretación romántica no para romántica, pero idealizada de Lanuza, ¿no?
que es Ixo y os cuadros de Balasanz, que es o cuadro de justicia que veíamos siempre con una mano en no peito, que cuando puyando a tocar el sello, y es ahí la astral, ahí, bueno, eso ya, bueno, un canon de interpretación, ¿no? Si tenéis oportunidad de ver lo que Balasanz además que ha feito también a imagen canónica de Joaquín Costa, ¿no? Sí. Pues ya con Ixo, o sea, para meterse en farina, una mala traducción, pero bueno. Me va a matar Gerardo. Bueno, ahora ya no, porque me he acordado a tiempo. Pero que es verdad que ahora, desde fa ya del año, yo creo 3 o 4 años, la colla de teatro en Aragón es renaixedura y fendo una, pues es una chiqueta pieza teatral también sobre los zaguesdillas de Choanzin, que no el anunzado mozo. No sé si lo sabéis vosotros, si llevas a Danisa de la capilla que decibas o... Pues no lo sé, yo los veía fa 2 o 3 añadas en el Festival de Artieda. Sí. Y es verdad que fan, y puede estar que siga una actual con un guión, porque eran como remero unas escenas y bueno, van un poco planteando lo que hemos explicado, ¿no? Pero y puede estar que siga una adaptación, claro. Sí, me suena que sí, que iba por esa. Sí. Bueno, pues ya, no sé. Ixo, bueno... y que soy casi sin parolas, porque es espectacular lo de este programa, me ha encantado. No sé si te os queda bella conclusión, bella zaguer pincelada que quieras dar, ya. El otro día charramos de 2 secretos de Nueva Planta. ¡Uy, Dios! Gran tema, ¿no? Los secretos de Nueva Planta. Ha quedado grabado, ¿eh? No, creo que sí. Ahora que al que tornez, cuando tengamos un rater, todos lo mirad chinachanas, y si no llovía... de feito, pues yo cuando planteé este programa en Radio Topo, dice, no, pues quiero tratar ves cuántos temas, pues historia, no sé qué, y se quedaron con lo de historia y se creyeron que esto iba a estar un programa histórico. Bueno, si es que ya, ¿no? Pues eso, yo sí que dos temas que me apasiona, que quiero tenerlo por aquí bien presente, ¿no? En tierra de Barrenaos. Pues eso, muchísimas gracias, Daniel, Loren, a tú. Una maravilla, Que venga bueno. Muy bien. Bueno, nos despedimos como siempre con un resumen musical de toda la música que hay sonando per de zaga pues eso, pues de fondo también dar una mica a esto que hemos estado escuchando. Bueno, cal decir que en este programa toda la música y está aragonesa, y 100% aragonés. Hemos sentido a Maut, a Mayacán, a Vinos Chueca, Cero, la Ronda de los Chotos de Embum, Villanueva, Carmen París, Comando Cucaracha, Gaire, la Ronda de Voltaña, Ixorray, la Gullonera, la Orquestina Alfavirol, los Draps, Lurte, Prau, Valdecho, los Mayans y 13 Kraus. Ya villez que todo lo que hemos charrado nos hemos fotido casi 3 horas o 3 horas ya, queda, y con todo y con eso queda mucho por charrar, mucho por debatir, muchas cosas por documentar. Cal agradecer a toda la gente que estudia historia, que se embrega, que quiere continuar, pues eso, pues levándote a la luz y fendonos conocer una miqueta más o pasado para poder explicar mejor o presente, porque de todo eso que pasó fa más de 400 años ya, y de todo lo que ha ido pasando mientras todos estos años podemos quitarle muchas conclusiones y lecciones hasta la vida de güey. También, pero que sí, agradecer a toda la gente que luita y luitará por las nuestras libertades individuales y colectivas como pueblo. A Daniel y Lorien, una otra vegada más por haber venido y por haber traído este tema tan apasionante y haber estado tan pacientes y haberse fotido aquí 3 horas sentados contándonos transmitiéndonos toda esa sabiduría. Os recuerdo una otra vegada que Tierra de Barrenaos Radio y una versión de blog de Tierra de Barrenaos, que lo podéis buscar en internet, en barrenao.blogspot.com, que también tenemos Facebook, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, iVoox y YouTube, y que nos podéis escuchar en Radio Topo en 101.8 da FM zaragozana. Casi me he quedado ya sin música, pero bueno, pues está despedidos. Vamos a meter una de Mayacán que siempre mola, y soy con Independencia, una canta de Mayacán ya que tiene ya velañico. Pues nos despedimos y todos deseamos un buen mes, dica que venga lo venía en Tierra de Barrenaos, que vaya muy bueno.
minúsculas, sin fugas ni policía, ni burocracia, emancipación total. Francia pilarali zerbaien, zarbetxuse kremedan. Francia pilarali zerbaien, zarbetxuse kremedan.